Bueno, pues aquí estamos en riguroso directo. Faltan 2 minutos para la medianoche, 11 en Canarias. Gonzalo Miró. Buenas noches. Gloria Marcos. Buenas noches. Sigue con nosotros Ernesto, que ha venido con fuerza, con brío, ha vuelto como el hijo pródigo. Está también Marta Gómez Montero. Buenas noches. Fernando Garea. ¿Qué tal? Y José Pepe Apezarena. ¿Qué tal? Buenas noches, Pepe. Buenas noches, muy bien. Bueno, ojo, porque estamos pendientes de lo que ocurre. Y, ojo, Iñaki Mendiolea era otro de los de Vox, de los destacados. Se va. Ejercido de jefe de gabinete de Antelos Murcia, peso pesado en Murcia. Y nada, dice además que se está haciendo en Vox todo menos democracia. Claro, esto después de que nada más y nada menos que Ortega Smith, que fundó el partido con Abascal, lo expulsan y Ortega Smith ha soltado esto, denuncia al partido, el partido que fundó Ortega Smith. ¿Qué es lo que teme el señor Abascal? A vivir del sistema con unas cuantiosas subvenciones que nos garanticen una espléndida jubilación, que al final no han sido capaces de hacer en su vida nada que de verdad acredite su solvencia. Claro, Gonzalo Miró lo dice Ortega Smith, que fundó el partido, o sea, no lo dice por ahí un peligroso comunista, habla de los que de verdad no tienen solvencia, de trabajar o no trabajar. ¿Qué está pasando ahí dentro? A ver, esto desde fuera es como para verlo con palomitas, ¿no? Y es un tanto divertido ver como gente que entra en Vox luego se queja de falta de democracia. Es como cosas que no casan. Casi cuando le expulsan. Pero bueno, lo quita que no pueda ser verdad, claro. Pero mira, yo creo, Jesús, que es un buen ejemplo de cara a los votantes. Quiero decir, cualquiera que se piense, y lo digo por ti y por mí, por ejemplo, cualquiera que se piense que en Vox van a terminar con la labor que pretenden hacer. Escuela, o sea que eso de que veníamos a luchar por vocación de servicio a España, eso era un puro eslogan. Gloria, Marta Gómez Montero, ¿qué está ocurriendo ahí? Porque vuelan los puñales. Gloria Marcos. Marta. Pues es un democrático. ¿Qué de exigir? Claro. Propuestas siempre Gloria. encima de la mesa. Bueno, sí, propuestas, claro. Sí, han puesto unas cuantas. Sí, pero me estoy refiriendo a propuestas de solución, no propuestas de enfrentamiento. Es decir, no han dicho cómo van a solventar. El hecho de que si realmente están tocando poder, pero realmente llegan, como en este caso, a echar en cuestión de minutos a Ortega Smith. Ah, y por mensaje. El cese inmediato de don Javier Ortega Smith como miembro del Comité Ejecutivo Nacional por la pérdida total de confianza política y personal. Ruego a los miembros del comité que se pronuncien. A favor. Ortega Smith se intenta agazapar, pero... A la vista de que no abandonas el grupo, procedo a crear uno nuevo. Este grupo deja de ser operativo. Os agradeceré a los miembros del comité que abandonéis el grupo. Luego Roma no paga traidores. Que se les está acabando el negociete, Ahora, sin grupo de WhatsApp, que no me merezco lo que estoy sufriendo. sin el que fuera su mejor amigo, Esta tiranía de cuatro, uno se llama Santiago Abascal. pero Ortega Smith insiste. Su objetivo se llama pasta. ¿Quién se mantendrá en su grupo? Bueno, ¿qué está ocurriendo a Fernando Garea? Bueno, yo creo que Vox y democracia en la misma frase era algo muy difícil de casar. Creo que ya lo teníamos claro en función de cómo actuaban, cuáles son sus propuestas y cuál es su manera de hacer política, cómo dirigen desde Madrid todos los pactos, etcétera, etcétera. A mí lo que me tiene más alucinado es que todo el que se va o le van, lo que hace es denunciar tema económico y especialmente la subsistencia económica de Abascal. Y claro, ¿recuerdas cuando empezó Vox a funcionar y hablaban de aquello de los chiringuitos, de limpiar la democracia? De hecho, Vox y Ciudadanos en gran medida nacen precisamente como escisiones del PP en un momento en el que PP está acosado por sus casos de corrupción. Entonces me parece muy llamativo que al final ellos vuelvan a hacer presuntamente, o por lo menos según las declaraciones de los que echan, exactamente lo mismo y terminen teniendo problemas de dinero. Que uno de sus discursos, por ejemplo, fuera contra la financiación pública de los partidos políticos, y sabemos que en gran medida Vox funciona con financiación pública como no puede ser de otra forma, pero que ellos habían criticado y han combatido. Es decir, al final están cayendo en todas las contradicciones. La pregunta que yo no tengo muy clara es, ¿esto les va a pasar factura? Yo creo que a corto plazo es muy probable que no, pero de alguna forma se les va quitando el precinto de muchas de las cosas que van diciendo, aunque me parece que el votante de Vox en este momento tiene otras prioridades que desde luego no tienen nada que ver con esto, desgraciadamente. Gonzalo Miró, purgas en Vox, purgas, lo dicen ellos mismos, lo dice Ortega Smith. Es que no sabemos de muchos partidos a los que les haya pasado factura no gobernar, salvo Ciudadanos, ¿no? Que cayó en la más absoluta miseria sin gobernar, estando en oposición. Bueno, pero estaban cuidado porque tocaron poder, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. Sí. Sí, pero Jesús, pero creo que bajaron Bueno, de 57 a 10 escaños pero que en 6 meses. Pero que gobernaron, estaban en un gobierno de coalición, cuidado. Me refiero que eso al final yo creo que cuando te pasa factura realmente es cuando te toca gestionar, cuando realmente eres responsable de las medidas que le afectan a la gente. Esto de repente
o por lo menos de momento Vox no ha tenido que vivirlo, por lo menos de una manera muy directa, aunque sí indirecta a través de pactos, no de una manera directa. Probablemente le pase cuando le empiece a ocurrir aquello de gobernar. Dicho esto, yo creo que es una buena noticia que se vea cómo opera esta gente. Yo creo que si todos estamos más o menos de acuerdo en que Vox es un partido de ultraderecha y fascista, porque lo es, porque ellos mismos lo reconocen y hacen y presumen de ello, yo creo que es evidente que se sabe en cualquier organigrama fascista que si tú no haces caso a lo que dice el líder, te vas fuera. O sea, es así, no hay tolerancia ni hay discrepancia. Y entonces se está viendo que aquí cualquiera que discrepe se va fuera, punto. Quiero preguntar a Ernesto Kaiser y a Pepe Apezarena, ¿qué ocurre? Que ahora mismo, pues sí, tocan poder, pactan por ejemplo en Aragón y hay que soportar que el líder de Vox tome la palabra y diga esto sobre la historia de España, adulterándola, manipulándola de esta forma. Es un olasco, el líder de Vox en Aragón, y suelta esto. Pero es que a la izquierda le pasa algo curioso, que es que cuando no es el resultado que ellos quieren, no es democrático. Y esto tristemente nos recuerda a épocas como la Segunda República. ¿Recuerdan cuando en el 33 ganó la derecha y el Partido Socialista, el Partido Comunista, decidió dar un golpe de Estado? El Partido Socialista y el Partido Comunista no dieron un golpe de Estado. El golpe de Estado lo hubo en el 36. Pero claro, este discurso, Ernesto Kaiser, Pepe Apezarena, cuando hay una investidura del presidente de Aragón, del Partido Popular, con el apoyo y el pacto con Vox, que no es el único pacto que ha habido. Ernesto, Pepe. Bueno, la tergiversación de la historia, tal como la expresa, en este caso es tan evidente, pero también pone de relieve que no tenemos, digamos, textos, no tenemos en las escuelas, no tenemos en los colegios textos que puedan restituir la verdad histórica y por lo tanto se aprovechan de ello. Eso es un primer punto, pero el segundo punto, yo no creo que el enfrentamiento en Vox sea un enfrentamiento entre Abascal y Ortega Smith, especia y exclusivamente. Lo que hemos visto es que en Murcia hay cantidad de dirigentes de Vox que han ido. Y no solo eso, y no han denunciado el tema del dinero como tal. Hay algunos que ya directamente van en la línea de Meloni en Italia, donde critican a Abascal por ser un adláter de Donald Trump. No están de acuerdo con la guerra de Irán. Yo creo que esto tenemos que darle mucha importancia. El hecho de que sea un partido de carácter fascista no quiere decir que no sea un partido político. Vox es un partido político. Tiene razón Ortega Smith. El señor Abascal no ha trabajado nunca. Lo único que consiguió en el año 2011 es un chiringuito que le dio doña Esperanza Aguirre sobre que digamos, promovía el mecenazgo y la promoción social. Ese es Abascal. Y tiene razón Smith. Espero que Ortega Smith profundice en el sentido de que la querella que dice gente próxima que está preparando, pues salga a luz y que no haya un pacto entre ellos al final que impida que los españoles sepan qué es realmente Vox. Porque tú crees, Ernesto, que en esa querella puede haber el destapar, porque se dice, hay dineros, lo que están diciendo los expulsados, dicen que entre los Ariza, relacionados con el Grupo de Intereconomía en su momento, ahora el Toro, y Abascal, realmente entre ellos hay migas que tienen que ver con la economía. Tiene que ver con financiación que reciben, dinero que reciben de un grupo de medios de comunicación muy oscuro, que es el que representa Ariza y su hijo, Julio Ariza y su hijo. Julio Ariza fue un senador del PP, según mal no recuerdo, por Barcelona, estuvo un tiempo, y montó un grupo que se llama Intereconomía y otras radios, y ahí se ha movido mucho dinero. Yo creo que Ortega Smith tiene hincado el diente ahí. Espero que lo haga público. Pepe. Yo creo que Vox es muy poco partido. ¿Qué quiero decir? Que no funciona como un partido. No hay reuniones, no hay asambleas, no hay debate, no hay liderazgos regionales, manda todo Madrid. A mí me inquieta que no se den cuenta de que gran parte de las acusaciones van contra el líder. Y dijeron, por ejemplo, en público que el líder, Santiago Abascal, cobraba 2 sueldos, el suyo y el de su mujer. Y no salió Abascal a querellarse con quien dijo eso. Y luego una circunstancia que me extraña mucho. Esta gente que ha aguantado tanto tiempo en el partido, tanto tiempo, cuando estaban empezando, ahora que empieza a ganar algo el partido, ¿por qué se van? ¿Qué ha pasado? Ahora que empiezan a pisar poder, ¿por qué se marchan estos individuos que han estado aguantando el pasar por el purgatorio? Bueno, entre tanto, Figaredo se ha enfadado. Está viendo, oye, lo dice el propio Ortega Smith, purgas, pero pilla también que hay gente como Figaredo que siempre quedará ahí. Fiel escudero de Abascal, pero se ha enfadado. Figaredo, siempre quedará Figaredo. Figaredo se ha enfadado. Sánchez es un cobarde. Todo esto que dice, estas salvajadas, no tendría huevos de decirlas si no estuviese amparado por la inmunidad parlamentaria. ¿Qué le pasa a Figaredo? Señor Figaredo. Cortemos el rollo
que se dejen de chorradas. ¿Podría ser este el motivo de su enfado? La patria del señor Abascal y su bandera es un billete de 500 euros. Ayer tuvimos que escuchar unas barbaridades terribles que Pedro Sánchez soltó sobre Santiago Abascal, que sabe que son mentira. Incluso pone en duda la valentía de Sánchez. Y no tendría huevos de soltarlas si no estuviese amparado por la inmunidad parlamentaria. ¡No podemos tampoco permitir! Sánchez se suma así a una larga lista de cosas que parece que le molestan. Y Feijóo, igualmente un cobarde. Entre ellas, el PP. Yo veo evidente que esto es como una estrategia de Génova, que están ahí intentando en el malmeter. Y Televisión Española. No hay que entrar con lanzallamas, hay que entrar, peor aún, con una bomba atómica, eso es lo que hay que hacer. Unas palabras que dejan claro... Sánchez es un cobarde. Que Figaredo... no tendría huevos. Se ha enfadado. ¿Te habías visto Gonzalo del ñiñiñi? Siempre quedará Figaredo. ¿Con cuántos guardaespaldas tiene que venir este a Televisión Española para entrar aquí con un lanzallamas? Ojo, que él solo no creo que venga. Es mentira. Yo te digo una cosa. Vamos a ver, Gloria. Tú que eres abuela. Figaredo. Si le tuvieras, ¿qué le dirías? A ver. Si le tuvieras de nieto, por ejemplo. José María. Estaría horrorizada. Es decir, un nieto de nieto tuyo. No, por favor, no. O sea... Ojo, porque es el negociador de los pactos. Para empezar, tendría que volver a la escuela para aprender un poquito, ¿no? Porque hay muchas lecciones que se dejó en el cajón. Pero sabe hacer por eso. Y para seguir, la verdad es que está cada vez, no sé si creciéndose, utilizando esta especie de insulto progresivo, ¿no? Y, en fin, no sé. Pero hay una clave que pregunto Gloria, pregunto Fernando Garea. Si os fijáis, Figaredo sigue, incluso trepa, va ascendiendo. Y a otros los echan, dice, a otros también los purgan. Pero mira Figaredo que y no pareciera quizás el lápiz más afilado del estuche, pero siempre está subiendo. Siempre hacía falta Figaredo y los demás. Siempre hace falta el bufón de la corte. Ten en cuenta que Figaredo llama la atención, hay otros que se están poniendo pesados porque quieren su cuota de pastel y este hace de bufón de la corte, que es lo que le toca a Abascal, tener a alguien que haga este papel también. Yo desde el desagrado... Fernando Garea, ¿qué ocurre en la vida cuando Figaredo ahí sigue, incluso asciende, va cobrando más protagonismo? Y Ortega Smith, que era uña y carne con Abascal, igual que era Monasterio, Espinosa Los Monteros, han salido purgados, dice Ortega. Desde el desagrado que me provoca él y lo que representa y lo que defiende, yo no le llamaría bufón porque no somos como ellos y no descalificamos, Gloria. A partir de ahí, es verdad que este hombre ha cogido... Era una figura que existía institucionalizada en las Cortes. Ha cogido un papel fundamental en el partido y de hecho es el que negocia con el Partido Popular los pactos en las comunidades autónomas, que no es poca cosa. Lo que debería saber es que en tiempos Ortega Smith y algunos otros de los expulsados también estaban en la situación en la que estaban en el partido y mira cómo han acabado. Es decir, debería pensar que eso mismo que les ha pasado a los demás le puede pasar a él en el futuro porque no tiene un partido que no tenga una estructura efectivamente de partido, ni democrática, ni un funcionamiento interno como exige por otra parte la Constitución para todos los partidos políticos. Y él debería saber que en el futuro puede ser el siguiente purgado a nada que tropiece un poquito. Pero como estás buscando que alguien te lo diga, tú lo estás pensando pero no lo quieres decir, vamos a decirlo. O sea, si tú le llevas la contraria al jefe, te vas. Y si le bailas el agua, te quedas. Ya está, eso hace Figaredo. ¿Figaredo qué hace? Bailarle el agua a Abascal. Que deje de ser útil al jefe. Bueno, claro, exacto. Pero ahora, el que le lleva la contraria, a la calle. Lo que pasa es que yo creo que habéis obviado que Figaredo hace más. Figaredo, aparte de decir que entraría aquí con bomba atómica, sabe hacer que eso tú no sabes hacerlo. Bueno, es cuestión de practicar. Tú no sabes hacerlo. Miquel Ramos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Periodista experto en la extrema derecha. Hola, Miquel. Buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿qué está ocurriendo aquí? Estamos en directo. Pasan 17 minutos de la medianoche. Malas lenguas noche. Miquel Ramos tiene información, investiga. ¿Qué ocurre con las cuentas de Vox? ¿A Vox de qué países le ha llegado dinero, por ejemplo? Vamos a ver, el partido se ha convertido en un búnker absolutamente blindado donde cualquier crítica, cualquier discrepancia es entendida como una traición y eso es parte de lo que está pasando. Explica. Lo que pasa es que es verdad que también hay unas variantes económicas, lo habéis explicado bien en la mesa, porque efectivamente se ha denunciado, ¿no?, a partir de la salida de muchos de ellos y de las investigaciones periodísticas, que mucho del dinero público que ha recibido el partido pues han acabado alimentando, digamos, a gente que no es incluso del partido, pero que está muy cerca de Abascal, ¿no?, que también se sospecha que toma decisiones, ¿no?, que afectan a otros miembros del partido que han sido, como ellos dicen, purgados. Pues efectivamente, Orbán, el gobierno de Orbán en Hungría, recién salido, ¿no?, de allí, en las últimas elecciones, prestó dinero. Un banco donde había participación el gobierno húngaro había prestado al partido, a Vox, una gran cantidad de dinero para las últimas elecciones, pero no solo eso. Aquí una de las claves también para entender
líder lo que está financiando más que en Vox son los negocios que hay a partir de las familias que se acercan mucho al partido, ¿no? Habéis comentado a la familia Liza, pero también todo lo que envuelve a estos satélites de la Fundación Disenso y todo lo que se alimenta a partir de ahí, ¿no? Por lo tanto, no son tanto discrepancias ideológicas, sino discrepancias sobre la manera de funcionar el partido y la manera de repartir el dinero. Aunque debo apuntar una cosa, sí que ha habido, sobre todo a raíz de la salida de Carla Toscano, alguna discrepancia ideológica respecto a su postura frente a Donald Trump y a Israel. Es decir, acusan a Vox de ser demasiado complaciente con naciones extranjeras, ¿no? Y esto, Miquel, a ver, hay una clave, evidentemente hay algo del discurso que dicen ahora cuando les expulsan. A ver si ahora va a parecer que Carla Toscano, con las barbaridades que soltó, por eso digo que no es una discrepancia. Pero hay una clave que te quiero preguntar. A ver, realmente veíamos a ese Figaredo enfadado que eso hace fechas ya, que se mostró con ese enfado y demás, pero se mantiene ahí ascendiendo en Vox. Pero aquí hay una clave. Cuando se oye, por ejemplo, a Jiménez Los Santos meterse con Abascal, cuando se ve lo que ocurre con los dineros, ¿hay realmente también una pugna por la pasta mediática, por lo que tiene que ver con los medios de comunicación? Sin ninguna duda, solo hay que ver el dinero que reciben, ¿no?, de diferentes medios de comunicación por parte de las diferentes administraciones. El señor Los Santos, pues, con el gobierno de la Comunidad de Madrid, pues, seguramente tienen una muy buena relación, ¿no? Y por lo tanto, a veces Vox estorba este tipo de relaciones. Seguramente no, y si seguramente te veo muy cauto, Ramos, eso ya lo afirmo yo, hombre, que no. Solo hay que ver las financiaciones, que ahí se ríe, claro. Somos cautos, pero efectivamente. Sí. Hay discrepancias que pueden parecer ideológicas, pero que al fin y al cabo están hablando de dinero y están hablando de poder y de lo que reciben, digamos, dependiendo estén unos o tengan más influencia otros, ¿no? Y por lo tanto es verdad que la cruzada de Jiménez Los Santos contra Vox es bastante peculiar, ¿no? Pero detrás de todo pues hay este trasfondo económico sin ninguna duda. Miquel, gracias y buenas noches. Claro, porque gracias, Miquel. Ernesto, aquí hay una clave que con los medios, que es la de financiación. Cuando Jiménez Los Santos se revuelve contra Vox, Jiménez Los Santos tiene un vínculo con el PP de la Comunidad de Madrid que explica su financiación de sus medios de comunicación. Bueno, Jiménez Los Santos es el portavoz de la Comunidad de Madrid, quiero decir, de su lideresa, ¿no? Y su lideresa es Isabel Díaz Ayuso, no cabe la menor duda de eso. Para él, gente como Feijóo, aunque todavía no lo dice, pero son maricomplejines. Es ese tipo de gente que él detesta porque no se define. Él, por ejemplo, exigiría una definición todavía mayor que la que ha hecho hoy Feijóo respecto de Quiles. Para Jiménez Los Santos, lo que ha dicho hoy Feijóo respecto de Quiles es el equivalente de maricomplejines. En lugar de definirse, ha dicho, hombre, hay una denuncia y hay otra denuncia, ya veremos qué es lo que pasa. Eso para Jiménez Los Santos es una actitud absolutamente blanda. Bueno, pues ojo, porque puede ocurrir hoy en día que con las redes sociales se viertan bulos serios que pueden afectar seriamente a la vida de las personas. Hemos hablado antes con Rubén Sánchez. Hay otro, a ver, María Espínola, que ha ocurrido condenados youtubers por esparcir bulos sobre un diputado. ¿Qué ha pasado, María Espínola, que vamos a hablar con él? Sí, la justicia ha dictado sentencia. Los youtubers Alberto Royuela y Juan Martínez Grasa, condenados a 6 meses de prisión, ojo, por vincular falsamente al diputado socialista Javier Alfonso Zendón con el caso del Tito Berni. Durante el juicio, los dos youtubers reconocieron que se lo habían inventado todo. Así que, además de los 6 meses de prisión, la sentencia obliga a los youtubers a publicarla íntegramente en su propio canal y a indemnizar con 2.000 euros al dirigente socialista. Y saludamos al diputado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Javier Alfonso Zendón, buenas gracias noches, por acompañarnos Jesús. en Malas Lenguas Noche. Claro, en su caso, al decir esto tan fuerte, porque lo del Tito Berni es vincularlo con la prostitución, usted tendrá su familia, ¿hasta qué punto dañaron su vida personal? Pues la verdad que de una manera notable. En las elecciones municipales de 2023, estos ultras, junto a otros, se dedicaron a decir falsamente que varios diputados habíamos participado en esa trama y que incluso teníamos depósitos en el extranjero. Decidimos judicializarlo y este fue el primer juicio que se ha llevado a cabo, ¿no? Evidentemente estoy satisfecho porque esta sentencia ha reparado mi honor y mi imagen, pero evidentemente también esto requiere una reflexión un poco mayor, ¿no? La reflexión de la estrategia que tiene la derecha y la extrema derecha en este país de intentar callarnos a los que pensamos diferente, de intentar estigmatizarnos, de marcarnos, de utilizar el bulo, la difamación, la deshumanización del rival para que evidentemente no expresemos nuestras opiniones. Y tuvo un gran efecto porque sufrimos una campaña mediática muy importante en redes sociales e incluso en el propio Congreso de los Diputados nos vimos atacados por acosadores como Vito Quiles.
Claro, ocurre que cuando está ya un caso como el del Tito Berni, que hay que decirlo, apesta, huele mal, sí puede ocurrir que se extienda la acusación y paguen justos por pecadores, que se suele decir. En su caso siente que fue así y siente que hubo un interés político de señalarle a usted como diputado socialista, sin dejar de decir por esto que lo del Tito Berni apesta, desde mi punto de vista. Lo del Tito Berni apesta, pero claro, sin lugar a a dudas, se y yo creo que según el punto de vista de todos puede haber nosotros, quien pague que no tenga nada que ver. Claro, es a lo que me refería, la estrategia que hay montada, ¿no? Porque evidentemente este juicio ha sido reparador, pero hay mucha gente que no lo judicializó, hay gente que sigue esperando porque se resuelva un determinado caso, hay gente que no tiene la determinación para denunciar, pero como digo, esto es una estrategia que va mucho más allá. Lo están haciendo contra el presidente del gobierno y contra su familia, lo están haciendo contra periodistas, lo habéis hablado hoy en la mesa de debate, lo están haciendo en definitiva contra el que piensa diferente. Y esto en democracia pues tiene un nombre, ¿no? Quien intenta de una forma mafiosa silenciar al contrario, quien intenta que no se exprese lo que piense, y yo creo que los demócratas tenemos que tener un compromiso claro por denunciar todos estos hechos, porque esto indica también qué sociedad queremos en el futuro. Si permitimos que libremente cualquiera difame, cualquiera pues diga las cosas que dijeron sobre nosotros, pero si dicen sobre otros, y esto tiene también pues antecedentes, ¿no? Vemos las palabras del señor Aznar, ¿no? El que puede hacer que haga. Cuando Ayuso dice el me gusta la fruta, o ayer mismo el señor Abascal diciendo que el presidente del gobierno es un chulo putas, y cuando tenemos al líder de la oposición, al señor Feijóo, que no sale condenando todos estos hechos, tampoco la agresión que sufrió la esposa del presidente del gobierno el otro día, pues esto es un poco lo que es indicativo, ¿no? Porque esto es un poco lo que hemos sufrido, porque cuando estos ultras, estos acosadores, dijeron todas aquellas barbaridades sobre nosotros, vimos como en la tribuna del Congreso de los Diputados el Partido Popular y Vox lo utilizaron. Y esto es un poco donde quiero llevar yo el debate, a que aquí sale gratis difamar en este país. Por lo tanto, yo lo que quiero es animar pues a que todo el mundo denuncie y evidentemente a que utilicemos también las herramientas políticas para que esto no llegue aquí, porque en todo este camino se ha llevado por delante a otros compañeros míos. Pues muchas gracias, diputado, por acompañarnos en Malas Lenguas y por contarnos. Buenas noches. Muchas gracias. Nos contaba Javier Alfonso Zendón, es algo que, ojo, por una parte él, que paguen justos por pecadores, no. Pero al mismo tiempo también, ojo, juicio, Ábalos, Koldo, socialistas, Aldama. Y, bueno, Koldo que dice, yo pues hacía cosas como, por ejemplo, pues intentar enchufar a ex Miss Asturias porque me lo pedía Ábalos, esto que también es historia ya de lo más rancio de España. Vean esto en sede judicial, Koldo, y la fotografía de susodicha. Bueno, lo de la señora Claudia Montes, lo hablé con el señor Ábalos, me dijo, mira, hay una persona, a ver si podemos hacer algo. Me mandó el currículum. Es verdad que venía una fotografía entera con una forma de vestir que yo creía que no era adecuado para un currículum. Le recortaron la cabeza y se lo pusieron en el currículum correctamente. Le mandé el currículum a Isaías, al señor Isaías, presidente de Renfe. Fernando Garea, Ernesto Kaiser, ¿qué supone para vosotros este juicio? El juicio de Aldama, Koldo, Ábalos, juicio de las mascarillas. Fernando. Primero hay que tener en cuenta que es el inicio, que hay otros procedimientos con algunos de los flecos gordos que quedan de esto, como son las comisiones de obras, la presunta financiación del PSOE, etcétera, etcétera. Probablemente alguno más. Y de lo que sabíamos antes de llegar al juicio, no hay ninguna revelación nueva, pero como todos los juicios sirven para encajar todas las piezas, para verlas todas juntas y ver que efectivamente había una trama presuntamente que encabezaban las personas que están en el banquillo, que tenían infiltración y presencia en algunos ministerios y que hacían cosas como esto que hemos oído de contratar a gente que luego no iba a trabajar y que además estaban recomendadas por el ministro porque eran personas con relaciones con el ministro, por decirlo suavemente. Yo creo que todo eso está acreditado y luego hay testimonios como por ejemplo el de Aldama, que tiene la pega que tienen todos los testimonios de los coimputados, que hay una parte que es verdad que puede haberse comprobado y que de hecho ha provocado que estemos en este juicio, pero hay otra parte que son absolutas exageraciones sin ninguna prueba y ninguna base como para decirlos, como para acusar. Creo que la principal es la que tiene que ver con el presidente del gobierno, que puede haber una responsabilidad política, en mi opinión clara, pero la penal, que es la que pretende Aldama al decir todas estas cosas, creo que sin pruebas no se puede admitir como cierta. Ernesto Kaiser, juicio Aldama, Koldo, Ábalos. ¿Qué te parece este triángulo? Bueno, yo en primer lugar lo que vengo escuchando del señor Aldama es que desde hace prácticamente 1 año y medio, desde que salió de prisión, va a hacer caer al gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, me parece una tarea interesante, muy, digamos, un concepto muy claro, pero no he visto lo que él sostiene que son pruebas para hacer caer al gobierno de Pedro Sánchez. Quiero decir, no es que
no lo he visto en el juicio. Es que lo viene diciendo hace un año y medio. Viene aireándolo en todas las mesas de las plataformas de televisión, en todos los periódicos. Y todo el mundo tiene la exclusiva de que este hombre va a hacer caer al presidente de gobierno. Bien, yo no lo he visto a lo largo de este año y medio, en primer lugar. En segundo lugar, ¿es esto una trama de corrupción institucional del Partido Socialista y del gobierno? Mi respuesta es no y no. Ni del gobierno ni del Partido Socialista. Que estos individuos han cometido prácticas corruptas, no tengo la menor duda, y que probablemente haya una sentencia. Que la Fiscalía Anticorrupción ha agrandado este caso, que evidentemente forma parte de otros, también. Y en tercer lugar, es el día de hoy, no nos olvidemos, que el señor Santos Cerdán no se ha muerto. Existe, está en Navarra. El juez Puente pidió, antes de meterlo en prisión el 27 de junio del año pasado, un informe sobre su patrimonio. Y es el día de hoy, el caso ya ni siquiera está en el Supremo, que la UCO no ha presentado un informe sobre su patrimonio, cuando el juez Puente sostuvo que se embolsaron probablemente 5 millones de euros. Se dice pronto. Bueno, entre tanto, ojo, porque Aldama declaraba y Aldama dice, y hay quien pide pruebas, pero Aldama dice, Sánchez es el número 1 de una organización criminal. Y ojo que aquí vamos a preguntar a alguien que destapa esto, un superinspector de Hacienda. Bueno, Aldama decía. La banda organizada, criminal, el señor presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está en el escalafón 1, el señor Ábalos es el escalafón 2, porque es el que daba y otorgaba, el señor Koldo García en el 3 y yo en el 4. Exclusiva. Hoy, en el plató de Malas Lenguas Noche, el superinspector de Hacienda que destapó el caso de las mascarillas de Aldama o el caso Urdangarín. Por primera vez en Malas Lenguas Noche. Y vamos a hablar con él, nada, enseguida, pero antes, claro, veíamos, Aldama decía, Sánchez el número 1 de la organización. Hay quien dice, hay pruebas. Claro, es el mismo Aldama al que le decían, a ver, pero usted hablaba realmente con Sánchez. Dice, bueno, yo hablar con Sánchez no hay prueba de eso, bueno, me tomaba el pelo quizás Koldo. Bueno, ocurría esto. Koldo manejaba 3 teléfonos móviles. Vale, y entonces llamó al señor presidente desde uno de esos 3 teléfonos móviles. Yo sé que habla con el presidente. ¿Tiene usted alguna explicación de por qué en los registros de llamada no hay ningún solo registro de llamadas del señor Koldo al señor presidente? ¿Encuentra usted alguna explicación? Pues que solamente una, que entonces Koldo me mentía y me tomaba el pelo. Marta Gómez Montero, Gonzalo Miró, aquí realmente hay motivos serios, graves para que haya preocupación en el Partido Socialista. ¿Puede llegar a Sánchez o llega a Sánchez, como dice Aldama? Marta, Gonzalo. Bueno, eso lo puedo dudar más. El señor Aldama, no lo olvidemos, está como imputado, o sea que puede mentir, pero vamos, está diciendo acusaciones gravísimas, ¿no? Acusaciones muy graves que luego, por otro lado, ha desmentido Koldo, porque Koldo ha dicho que desde que llegó Sánchez a la presidencia del gobierno no tenía su móvil. En cualquier caso, yo animaría, si alguien como el señor Aldama te dice que eres el número 1 de una trama criminal, yo animaría lo que ha dicho el diputado por León, que acabamos de entrevistar. Ha dicho que hay que querellarse, y además me alegro de que se haya restituido su buen nombre, y entonces él ha animado, lo hemos escuchado todos, ha animado a querellarse. Cuando se dicen cosas tan graves sobre ti, que eres el número 1 de una trama criminal, y tú dices, el partido Sánchez, que eso es falso, que eso no es verdad, oye, tienes un camino para restituir tu buen nombre, y además se lo ha recordado un diputado socialista por León hace unos minutos en esta entrevista con nosotros. El diputado al que hace referencia, Cendón, también ha dicho otra cosa, es que mentir sale a cuenta. Mentir sobre los demás. Pero en su caso no. Sale a cuenta desde hace décadas en este país. Te lo digo yo, que lo he vivido en mis carnes familiarmente. O sea, cuando se miente sobre alguien sale a cuenta, porque tú ensucias un nombre y lo que son ríos de tinta luego termina en una columnita de un periódico cuando todo se sostiene como una falsedad. Dicho esto, creo que lo ha dicho Ernesto antes. Salió de la cárcel, me parece, en noviembre del 24. Aldama. Estamos en mayo del 26. Y yo pruebas de todo lo que dice por todos los platos de televisión, que para alguien estará trabajando más allá de para él, porque si no, no se le permitiría hacer todo esto.
no ha puesto encima de la mesa en ningún sitio. Eso es no. O sea, pruebas de que incriminen a Pedro Sánchez y a la corrupción del Partido Socialista y a que el dinero corría por Ferraz como Pedro por su casa, eso de momento no lo ha demostrado de ninguna manera. Hace año y medio. Es más, él ha reconocido en alguna entrevista que tiene pruebas de eso en algún país extranjero. Lo que no sé es como no hay ningún juez que le diga, oiga, usted o me trae esto aquí a las 24 horas de que usted lo ha dicho o usted va entre rejas. Es muy sorprendente que haya algunos que estén en la cárcel y este tipo no. Y luego también es muy sorprendente de cara a lo que pasa en este juicio. Hablar tú solo? Termina, Gonzalo. Hombre, en cuanto termines de poner mi argumento, continúa. Genial, pero déjame terminar. Y luego sí me llama mucho la atención que en un juicio de mascarillas estemos hablando de la corrupción sistémica del Partido Socialista, cuando en otros juicios apenas se puede permitir preguntar a algunos de los testigos que se sientan por allí. Yo creo que la gente que esté en su casa deberá alucinar sobre la diferencia del trato entre unos jueces y otros a los acusados. Venga, Marta. Comparto absolutamente esta última apreciación que has hecho, porque es entre el juicio de la Audiencia Nacional que estamos viviendo del caso Kitchen y este juicio, te quedas, como has dicho tú, la palabra alucinado. Más allá de eso, este señor, evidentemente a mí Aldama no me gusta nada, como no me gusta nada Bárcenas, pero este señor pues le han rebajado la pena y está en la calle porque lo han querido un juez y un fiscal. Por eso te digo que como va como imputado y tiene derecho a mentir, pues cuando dice cosas que son falsas y muy graves, yo invito a la querella. Y luego te digo, no solo... ¿A la querella de quién? Pues a la querella del presidente del gobierno o de cualquiera que digan, como se están diciendo, nos están calumniando, nos están difamando. Bueno, en principio lo que hay ahora mismo es que han presentado recurso de amparo, que yo sepa, que van a presentar ante el Tribunal Supremo. Pues si se ha puesto en marcha, me alegro, porque me parece que ese es el camino. Que no es así. Es decir, en medio de un procedimiento, tú no te puedes querellar, tienes que pedir permiso al juzgado para poder querellarte. Y no se le han dado ese permiso al Partido Socialista. Lo puedes anunciar. Pero perdona, ¿por qué? Porque tú lo digas porque lo diga Feijóo. Es que porque se lo ha dicho un diputado del PSOE hace unos minutos, que hay que querellarse cuando dicen falsedades sobre ti. Es que no es lo mismo. Tú no estás este diputado lo que tuvo es una descalificación en los medios sociales. Estamos hablando de otra cosa, Marta. Estamos hablando de que Aldama a declarar y ha señalado al presidente del gobierno en el número 1 y Aldama ha convertido y al PSOE en financiación irregular. Ha convertido el juicio en un enorme plató de televisión con la connivencia del juez y del fiscal anticorrupción. Pues no habría que permitírselo. Pues ¿por qué no? Pues díselo. Pues no habría que permitírselo. Bueno, ojalá al tribunal que juzgó además al fiscal general del Estado, que es el mismo. El que condenó al fiscal general del Estado es el mismo, que está dejando que Aldama haga insidias sin ningún tipo de fundamento ni de indicio sobre una corrupción institucional, sobre el presidente del gobierno, sobre la financiación irregular. Han estado hablando de todo menos de las mascarillas. De todas maneras hay otra cosa, hay otra cosa. En el tema de la financiación, presunta financiación irregular del PSOE que están denunciando, eso se está viendo en la Audiencia Nacional en una pieza separada, con lo cual eso es otro camino, no tendría evidentemente que hablarse en este juicio. Pero también hemos escuchado a Koldo esta semana que nos ha dicho que cobró alguna vez también liquidaciones de gastos en billetes de 500 euros. Y él, pues que el extesorero, el exgerente del Partido Popular, lo había negado hasta 3 veces. Dijo nunca, nunca, nunca. Pues todo eso evidentemente va a acabar en la pieza separada que está investigando la pieza secreta, la Audiencia Nacional sobre presunta financiación irregular del PSOE. Fernando Garea pide la palabra porque Fernando... Bueno, es que se me quedan muchas cosas atascadas. El PSOE sí ha anunciado. Hay que ser muy rápido. Fernando, el PSOE sí ha anunciado, y es la segunda vez que lo hace, que pide autorización, no amparo, que eso es al Constitucional, que pide permiso al Tribunal Supremo para querellarse. La otra vez se le rechazó y esta vez todavía no tiene respuesta, o sea que sí está puesto en marcha eso. Segundo, cuando a alguien se le imputa y se le sienta en un banquillo, lo que menos se tiene en cuenta es la repercusión que tiene eso, sino que está su derecho de defensa a poder declarar sobre lo que quiera. Y a partir de ahí se interpreta si tiene veracidad o no en la sentencia cuando se conozca en su momento. Y no es lo mismo cuando hacemos comparaciones entre procesos, cuando declara un testigo al que efectivamente se le puede parar cuando habla de cosas que están fuera del procedimiento, a cuando habla un imputado que tiene derecho a su defensa y por tanto tiene derecho a mentir y a hablar de cosas que no sean estrictamente en este procedimiento, que por cierto en estos días creo que se puede poner en cuestión cómo se ha troceado esta parte y se ha sacado del resto de asuntos porque están muy vinculados. Y me queda alguna otra cosa más. Déjame solo puntualizar, Jesús, que es que tanto Marta y Garea han hecho referencia a una cosa que yo creo que le hacemos normalmente todos, que es este mantra de que como testigo en un juicio no se puede mentir. No, y lo habéis dicho bien. A priori no se puede mentir. Creo que no he dicho yo eso, pero bueno. Sí, hombre, has venido a decir que como imputado sí puedes mentir, pero haciendo referencia a que como testigo no, es verdad que no. Bueno, es que hemos visto en el juicio al fiscal general, hemos visto a testigos que han ido y han mentido y no ha pasado nada.
Con lo cual, acabemos un poco con el mito ese de que no se puede mentir como testigo, porque probablemente yo no pueda mentir como testigo en un juicio. Pero hay gente que va como testigo, miente y no pasa nada. A ver, normalmente es muy difícil, es un delito que es muy difícil que se aplique a alguien el haber mentido en un juicio. ¿Por qué? Porque cuando hablas de cosas que tú has visto o has vivido, puede haber una referencia distinta. Lo que importa es lo que ponga en la sentencia. Y por cierto, si el tribunal estima que alguien ha mentido como testigo, será al final de todo el procedimiento, cuando salga la sentencia, cuando en su caso decida si deduce testimonio o no a petición a alguna de las partes. Pero no es una cosa inmediata que se produce. Y otra cosa en el del fiscal general hemos visto con pruebas que alguien ha mentido y no ha pasado nada, Fernando. Otra de las cosas que has dicho tú, Gonzalo, si me permites, esto de, claro, el juez tiene que decirle o me trae usted las pruebas o va a la cárcel. Yo no he dicho eso. Ah, ¿no has dicho eso? No. Bueno, ¿Has escuchado que has dicho eso? No, pues que le tenía que decir a Aldama eso. Oiga, ¿tiene usted un tiempo determinado para traerme las pruebas de lo que está diciendo? No, ese motivo de prisión no existe. No, eso es un imaginario, Fernando. Yo no digo que la ley sea así, es un imaginario. Digo que si tú eres juez y yo de repente te digo... Es que me ha sorprendido eso. No, claro, si tú eres juez y yo te digo, yo tengo pruebas de que este se lo ha llevado. Y en el juicio lo que se está valorando es eso. Pues hombre, lo lógico es que tú me digas, oiga, pues usted o me trae las pruebas o usted vuelve a la cárcel. Porque se supone que usted ha salido de la cárcel. Sí, porque se supone que usted ha salido de la cárcel para enseñarme esas pruebas. No, para colaborar. Y la prueba yo creo que con Aldama ni es verdad que todo sea mentira, ni es verdad que nada es mentira, ¿vale? Hay una parte de su declaración que es la que sirve para que se ponga en marcha este juicio, porque es el que denuncia y describe cómo funciona una trama corrupta, ¿vale? Y aporta algunas pruebas. A partir de ahí a él se le va la cabeza y en platós de televisión ha dicho, un día dijo que tenía cuentas corrientes, no sé cuántos ministros, llámalo X. Está bien asesorado. No, que le piden 7 años. Dice cosas como que hay ministros que tienen cuentas corrientes fuera de España, lo cual es mentira, o lo que dice sobre Pedro Sánchez, que por cierto, que también es otra de las cosas que me había dejado antes. El hecho de que no haya pruebas de implicación penal de Pedro Sánchez, que no las hay de ninguna manera, ni indicios siquiera desde el punto de vista penal, otra cosa es desde el punto de vista político, porque todavía no hemos dicho que quien está en el banquillo era quien era su mano derecha. Eso creo que hay que mencionarlo y tenerlo en cuenta, incluso para cuando salga la sentencia, ¿vale? Enseguida quiere responder, Ernesto de Kaiser lo va a hacer, pero antes, claro, imágenes. Oye, ya es una historia de España reciente. Ábalos con su ayudante Koldo siguiendo el juicio. Sorpresa, pesar, risas, imágenes. María Espínola. Vamos a verlas porque hubo reacciones durante la declaración de Aldama. José Luis Ábalos y Koldo García no pudieron evitar algunas caras. Vamos a verlas. Con Koldo solo me ha faltado acostarme. Es la frase que acaba de pronunciar Aldama y esta es la reacción de Koldo, que mira a Ábalos y parece decirle, eso no, incredulidad y negativas que se repiten en numerosos momentos como este. De nuevo Koldo diciendo que no a la sala con un gesto mientras Ábalos se ríe. Es el momento en el que Víctor de Aldama afirma que Koldo García llamaba por teléfono al presidente del gobierno. Koldo García dice que no, Ábalos se ríe y precisamente mismas risas cuando Aldama asegura que Pedro Sánchez personalmente le dio las gracias y se hicieron una fotografía juntos. La reacción de Ábalos y Koldo a esa afirmación lo dice todo. Claro, porque es que una de las claves de Aldama para decir que había una relación con Pedro Sánchez es que un día fue al Teatro La Latina, que había un acto político y que ahí saludó al presidente del gobierno y se hizo una foto. Ocurría esto, decía esto, no sé si esto, de ahí a llegar a decir que el número uno de una organización criminal es Pedro Sánchez, pero bueno, Aldama decía esto, contaba esto. Un mitin que tenían en el Teatro La Latina, como al presidente le llamábamos el uno. Y me dice Koldo que me vaya con él a estancias detrás del teatro, que hay una zona privada, y el presidente lo que me dice es: muchas gracias por todo, sé perfectamente lo que estás haciendo y simplemente quería darte las gracias. De ahí se llega a extrapolar, había una relación con Sánchez que estaba al corriente de todo, ¿de qué todo? Ernesto de Kaiser, quería responder a Fernando. Dos cosas. El Tribunal Supremo, que en mi opinión hace ya mucho tiempo que está por encima de la ley, por su actitud en relación a la amnistía, y a negarse incluso cuando el Tribunal Constitucional ha desestimado la cuestión de inconstitucional a aplicarla, por lo tanto está por encima de la ley. En este juicio también está por encima de la ley y voy a decirlo. Carmen Pano, que no es acusada, fue allí a declarar sobre un tema que no es objeto del juicio. Testigo. Fue a declarar sobre un tema que no es objeto del juicio, que es cómo ella hizo 2 entregas de 45.000 euros en la calle Ferraz de Madrid a alguien que no sabe quién es. Entró a la sede de Ferraz, le preguntaron quién era, dijo quién era, dijo, pues la están esperando.
subió, dejó una vez 45.000 euros y la segunda vez 45.000 euros. Oye, Gloria, y no tiene ni idea de a quién se lo entregó. Ya ves, al primero que estaba Pero allí. ella no era acusada, por lo tanto no podía hablar de cosas en el sentido de defenderse. Ella era testigo, no solo fue como testigo, incluso con abogado, un abogado del establishment, ex juez, el señor Javier Gómez Bermúdez, para darle a estos del Tribunal Supremo que estaban sentados ahí una cierta respetabilidad. Pero déjame terminar porque hay otro hecho. Aldama nos está tomando el pelo. Él habla de organización criminal, que es uno de los delitos por los cuales se acusa. Y voy a leeros 570 bis del Código Penal. El delito de organización criminal castiga a agrupaciones de más de 2 personas con estructura estable y reparto de tareas dedicadas a cometer delitos de forma planificada. Se caracteriza por su permanencia, jerarquía y objetivos delictivos graves, diferenciándose de grupos criminales por su mayor complejidad. Señor José Antonio Choclán, explíquele a su cliente que no los tome el pelo. Por cierto, una pregunta que te quiero hacer. Choclán, ese abogado Choclán. Ese abogado no, el abogado. Dicen que es una especie de lobista, un abogado de causas de presuntos corruptos de poder y que se mueve más bien en un plan lobista de negociar y demás. Ha sido representante de importantes acusados de corrupción del Partido Popular especialmente. Bueno, ha sido de Correa, por ejemplo, ha sido abogado, ahora lo es de Aldama de hace un tiempo. En las Islas Canarias es muy conocido porque defiende a todos los acusados, propietarios de viñas, de negocios inmobiliarios. ¿Defendió a Rato? Choclán estuvo con algo con el Choclán no Francisco defendió a Rato. Granados. ¿Francisco Granados? No, tampoco. ¿No? Defendió a otros, sí, probablemente del PP, pero no a esos que tú mencionas. Pero lo fundamental es que Choclán hizo su carrera con una condena como magistrado de la Sala Penal del Tribunal de la Audiencia Nacional de 10 años a Mario Conde en los años 2000. Ha hecho básicamente su carrera sobre la base de esa sentencia que le dio mucha popularidad. Conde entró en la cárcel, después de entrar en preventiva. Por tanto, pues ha estructurado una carrera defendiendo grandes delincuentes de cuello blanco y políticos en España y colaborando, entre comillas, haciendo acuerdos de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción. En este caso va de la mano de Alejandro Luso, de la manita de Alejandro Luso. Pepe Pecerena. No conozco a Choclán, de nada, pero creo que es un abogado que tiene derecho a defender a quien quiera defender. Y el Estado de Derecho da el derecho a ser defendido incluso si eres un asesino. Por tanto, no tiene nada de malo que alguien defienda a alguien. Bien, perfecto. 2. Este juicio tiene muchas circunstancias raras. Por ejemplo, se le ha ido de las manos al presidente del tribunal, se le ha ido de las manos, me ha contado gente que está en el mundo judicial, que es que empezó siendo como muy concediendo cosas y si ahora no puede cortar, ya no es capaz de cortar. ¡Pobre hombre! Sí. Qué penita Presidente me da, de la Sala qué Penal. penita me da, Pepe. Presidente de la Sala Por eso Penal, digo oye. que qué pena me da, ¿cómo? Gloria, sí, ¿qué te pasa, Gloria? ¿Cómo que se le ha ido de las Gloria está manos? penada, eso que estamos ya en el Día de la Madre. ¿Qué pasa, Gloria? ¿Qué te pasa? Hombre, Estoy que es que lo informando. que no se puede hacer encima es hacer victimismo Estoy con una persona informándote que yo estoy y de luego acuerdo con eufemismo. Ernesto, No, estoy que están por informándote. encima Si no de te la norma, sirve, por encima de lo la siento ley, por mucho. encima de Te la propia estoy justicia. informando, no te estoy Esto convenciendo es de nada. voluntario. Te estoy es informando, voluntario. Gloria. Lo maté, Si lo no quieres mismo. escuchar, no escuches. Sí, te estoy te escucho, informando. te escucho. Te estoy informando. Sí, no, sí. no es. Como que concluye el tú. rey era pobre. Yo sé No, que me no, informas de o sea, lo mismo, como aquel día que decías que el rey era pobre. lo es. Pues esto es lo mismo, Y lo es. Pepe. Y en tercer lugar, ¿quién le ha dicho a Koldo que se vista como se ha vestido, que se deje esa barba, cuando fue a testificar con corbata? Pero vamos a ver. Entonces, este señor fue consejero de Renfe. O sea, ojo, este pobre hombre que hacía de llevar tabaco, lo nombraron consejero de Renfe con dinero de los españoles. La trama esta que estamos juzgando. O sea, que no Pero que rebajemos tiene las que cosas. ver una cosa con la otra, Pepe, vamos a ver. Tiene que ver, esto tiene sea que un ver porque caso es un asunto de asqueroso, interés general. que sea un caso deplorable, que sea un caso donde hay unos chorizos que además tenían una vida disoluta y utilizaban todos los Ministros, recursos para darse la vida padre. ministros, Yo eso lo no, condeno, no unos absolutamente. galdules, ministros Absolutamente. Pues del igual que el gobierno. presidente de la Diputación de Almería, absolutamente condenable. Yo eso lo condeno Ahora te pregunto, absolutamente. ¿y a qué viene ¿Y esto eso ahora? qué tiene que ver? ¿Y eso qué tiene? Hombre, Lo porque mismo que ha estamos hecho hablando también. de chorizos. Nada que ver con un caso como la chorizos Kitchen. no. Un ministro Esto del que se gobierno, nos está una poniendo compañía como dos pública cuestiones como equiparables Renfe, no lo son. Adif, no son chorizos, son Adif, Como que no son Renfe y chorizos. ministros. Muchísimo, Caramba. muchísimo. Bueno, En momentos... defensa de Gloria, de decir que si a mí me llegas a decir que Gonzalo. Figaredo puede ya ser mi nieto, yo me hubiera levantado y me hubiera ido. Sí, eso también es verdad. Yo lo estoy pensando. Bueno, porque con lo cual estoy- entiendo que le haya afectado de alguna manera. Estoy Bueno, pensando yo
Dicho esto, si me lo permiten, ya estamos en el Día de la Madre, con lo cual felicidades a las madres, ¿no? Empezando por la mía, la Marilu, eso está bien. Felicidades, Un besito. Vea lo siguiente, ojo, porque claro, enseguida el superinspector que destapa casos como este, también lo de Urdangarín, pero claro, es que lo de Koldo también en acción tiene su miga también. Koldo en acción, vean esto lo que desperdicio. El juicio. ¿Me deja responder? Estoy diciendo que sí, pero ¿puedo terminar o no? Sí, claro. Gracias, señor. No se preocupe que le voy a contestar a todo. Sí, que no me haga preguntas. Que no le pregunte al fiscal. Disculpe. Perdone, señor ilustrísimo magistrado, presidente. Sí. Usted evidentemente está en un punto delicado de un trabajo que ha hecho, de un trabajo que está judicializado, pero sí que se puede afirmar que usted empieza a investigar, empieza a trabajar y se encuentra con el pastel de Aldama, igual que se encontró en su momento con el pastel de Urdangarín, que no sabía que se iba a encontrar con eso. Son temas diferentes, es decir, cuando nosotros los inspectores y inspectoras que trabajamos en la agencia tributaria, que nos encarga un tema, pues lo que hacemos es ir poquito a poco. Es decir, más que superinspector, en mi caso me veo como una hormiga, como una hormiguita que va acumulando pruebas, que va intentando componer un puzzle en el que ni siquiera tenemos la fotografía de lo que va a resultar después. ¿Qué ocurre? Que vamos tirando del dinero, vamos tirando de investigación, vamos muy poquito a poco componiendo ese puzzle, en el que aparecen unas personas que muchas veces son desconocidas. Es decir, estas personas de las que estamos hablando hoy aquí, hace un par de años eran desconocidas. Para un investigador, para una investigadora... Vamos a matizar, por ejemplo, el caso de Aldama o de Koldo. Ábalos sí que era conocido. Bueno, lógicamente, pero el resto no. Es decir, y lo pongo de ejemplo en este tema como en cualquier otro. Por lo tanto, nosotros lo que vamos haciendo es un escenario, esa fotografía del puzzle que lo vamos completando. Una vez que lo hemos completado, lo que intentamos es ver qué papel juega cada uno. Y esto es lo que es nuestro trabajo. Nosotros, la agencia tributaria, no tiene como función luchar contra la corrupción. En este país, la agencia tributaria no está encargada de la corrupción. Lo que está encargada es del fraude tributario. Y lo curioso es que muchos de los grandes temas de corrupción que se han investigado en nuestro país se inician porque la agencia tributaria está comprobando su labor, realiza su labor de investigación tributaria. ¿Por qué? Porque para nosotros lo que es fundamental es estos movimientos de dinero, en cuanto a que si se han tributado o no se han tributado. Por lo tanto, ese es el trabajo que se realiza desde la agencia tributaria, en este caso, en estos casos y en cualquier otro. Es decir, investigar con paciencia, ir tejiendo pues, este cuadro perfecto de lo que ocurre, ponerles nombres y apellidos a cada uno y ver qué papel tenían. Cuando consideramos que hay un tema que puede ser susceptible de entenderse en los delitos que constituyen la corrupción política, nosotros se lo trasladamos de manera general a bien la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía, y ellos a través de la Policía Judicial, la UCO en este caso, culminan todas las investigaciones que nosotros, por razón de competencias, no podemos hacer. En muchos casos se les entregan prácticamente completas, prácticamente completas. Claro, pero en su caso se ha publicado, a usted llegaron a hacerle hasta seguimientos del entorno de Aldama por ver si le pillaban alguna debilidad en su vida personal para poder chantajearle. Esto se ha publicado. Esto se llegó a publicar, nada más y nada menos que esto. Y cuando se ve, por ejemplo, cuando usted ve al inspector Morocho, inspector policial jefe en este caso, usted es inspector de Hacienda, que él ha contado presiones, esto ocurre. Hay funcionarios públicos que pueden... En su caso, usted tiró del hilo, investigaron lo que tenía que ver con Urdangarín y todo eso. Usted trabajaba en Baleares, después acabó destinado, creo que en Cataluña, ahora está en Zaragoza. Es decir, ¿presiones puede haber a funcionarios públicos como usted o como Morocho? Son varias preguntas en una. En primer lugar, no quiero entrar en si me seguían, no me seguían y tal, porque eso forma parte del sumario y no quiero entrar. Se ha publicado, pero no quiero entrar. En cuanto a las presiones, afortunadamente, las personas que trabajamos en la agencia tributaria hemos aprobado una oposición. Y esto, quieras que no, le puedes llamar corporativismo, pero también le podemos llamar seguridad. Seguridad en que nosotros tenemos que hacer libremente nuestro trabajo. Jamás en los 35, 36 años que llevo como inspector de la agencia tributaria he sido sometido a ninguna presión. Ninguna. Yo he escrito, y en temas como algunos de los que estamos hablando aquí, los informes que yo he realizado, con mi equipo de inspectores, es decir, que yo tengo un equipo.
para ello. Jamás de los jamases hemos tenido ninguna presión. ¿Por qué? Porque no las vamos a consentir en ese sentido. Cosa diferente es qué pueda ocurrir con posterioridad, porque lo que hay que tener en cuenta es que los temas que afectan a la corrupción tienen una importancia política muy grande. Aquí estamos viendo de qué se está hablando hoy. Por lo tanto, estos temas tienen una trascendencia política que muchas veces afecta a lo que pasa con posterioridad a lo que pueda ocurrir después de haber terminado nuestras investigaciones. Pero mis investigaciones, las de mis compañeros, las de mis compañeras, se realizan siempre, yo creo que con la libertad absoluta de saber que nosotros estamos capacitados para escribir lo que escribimos y además la seguridad de que lo podemos trasladar. Y eso es importante, porque te voy a decir una cosa, Jesús, si no hubiera sido así, posiblemente algunos de los temas de los que estamos hablando aquí no se hubieran hablado. Pero usted, por ejemplo, cuando investigó, estamos hablando aquí, usted lo ha dicho, por ejemplo, cuando se investiga lo que tiene que ver con miembros de, oye, tan relacionados como, por ejemplo, la jefatura del Estado como Urdangarín, ¿usted cree que Urdangarín pagó el pato? Eso me daría para una buena... para mucho la más pregunta es tiempo. muy concisa y muy directa. Sí. ¿Pagó el pato o no pagó el pato Urdangarín? De alguna manera yo creo que estábamos en un momento en el que no se podía hablar de una persona como se está hablando ahora. ¿De qué persona? Pues del rey emérito. Entonces no era emérito. Entonces en aquellos años era el rey. En estos momentos tampoco se puede hablar del rey con toda la tranquilidad que hablamos del rey emérito. Tenemos que ser todos muy claros en este tema. Y por lo tanto, como no se podía hablar del rey, que era rey en aquel momento y que reinaba, de alguna manera se hablaba solo de este señor Urdangarín. Cuando se realizaron las investigaciones en las que participaron una serie de personas, y entre ellas el equipo en el que yo podía dirigir, ocurría una serie de cuestiones. Pero a estas cuestiones habría que preguntárselas al juez y decirle si efectivamente él pudo comprobar todo lo que tenía o podía haber comprobado. Posiblemente no. No, porque había una figura que era la inviolabilidad. Y esta figura de la inviolabilidad le afectaba a una persona, pero no al resto. Es decir, le afectaba al rey emérito, pero no le afectaba al señor Urdangarín. Por lo tanto, si pagó el pato o no pagó el pato, posiblemente lo que pagó es la figura de la inviolabilidad, que él no la tenía y sí que la tenía el rey emérito. El rey que no era emérito, perdón. ¿Hay voluntad política de luchar contra la corrupción en España? Yo para mí para nada. Es decir, no creo que haya ninguna voluntad política de ningún partido de los que ha gobernado de luchar verdaderamente contra la corrupción. Pero tampoco creo que a los ciudadanos en este momento, por mucho que estemos aquí hablando de ello, verdaderamente le interesa la corrupción como un hecho en sí, como un hecho execrable, siendo quien sea el partido que lo comete. Al final creo que cada uno tiene sus corruptos, los de su partido, y siempre va a pensar que los del otro partido van a ser peores. No hay ninguna voluntad. Lo que hay es un arma política que se llama corrupción. Y lo estamos viendo en todos los debates y en todas las tertulias, ¿no? Ahora mismo hay el juicio de un partido político, de temas que afectan a un partido político y de otro partido político. Y con ellos hay una gran diferencia temporal. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué medidas son las que se han establecido para luchar contra la corrupción? Hay alguna, fíjate, además para luchar contra la corrupción hace falta algo muy importante. Esto daría tiempo para un debate mucho más largo, ¿no? Pero hace falta una absoluta independencia de los órganos que luchen contra la corrupción. Una absoluta independencia. ¿Y la hay? La hay de esas maneras, es decir, es que... ¿La hay o no la hay? Pues la hay en el sentido que yo estoy diciendo. Es decir, los que trabajamos en este momento en la agencia tributaria, que es lo único que puedo hablar, tenemos esta independencia. Pero lo que pasa después de que termine nuestro trabajo, yo no lo tengo tan claro, ¿no? Es decir, estamos viendo un juicio ahora mismo en el que... Bueno, el de Aldama, el de Ábalos, Koldo, ¿qué le parece ese juicio? ¿Qué le parece cómo va el juicio? Mi opinión como ciudadano está contaminada por mi opinión como profesional. Por lo tanto, diría muchísimas cosas. Pero ni puedo hablarlo porque de alguna manera formo parte de ello y tal vez tengo que ir a declarar, y lo que nosotros tenemos que declarar lo tenemos que hacer allí y no aquí, ¿eh? Todavía hay un juicio en la Audiencia Nacional. Es decir, eso también lo tienen que saber los espectadores, que esto es una parte del juicio de las mascarillas. Hay otro juicio que está pendiente en la Audiencia Nacional. Y para tomar esa decisión, esa opinión, habría que valorarlo en su conjunto. Pero ahora bien, me voy a permitir, ya que estoy aquí, decir que lo que estoy viendo o lo que estamos viendo en el Tribunal Supremo se aleja mucho de la idea que yo tenía de lo que era el caso Mascarillas, ¿eh? Porque si hay algo importante en un tema de corrupción como este, es el dinero, el patrimonio, la investigación patrimonial, la investigación del dinero, desde su principio hasta el fin, porque el manejo de este dinero deja un montón de pistas.
Y estas pistas son las que hay que seguir. Este es el ABC de la investigación patrimonial y económica. Y yo, en este juicio, apenas he oído hablar de eso. Espero que oigamos hablar de eso en otro momento, tal vez en el otro juicio, en el de la Audiencia Nacional. Pero aquí, cuando he estado leyendo lo que leo en prensa, estoy hablando de una serie de cosas, estoy oyendo de una serie de cosas que se parece muy poco a la idea, a la información, a las investigaciones que hemos podido hacer pues los que hemos trabajado en ello. Pero tal vez no es el momento, tal vez se habla de ello en la Audiencia Nacional. Pero verdaderamente me ha causado cierta perplejidad. ¿Y por qué? Porque yo creo que si hay algo importante en los temas de corrupción es que el ciudadano sepa qué es lo que pasa con su dinero. Como inspector de Hacienda para mí es muy importante. Cuando estás pidiendo dinero a la gente para que pague, contribuya con sus impuestos, lo que es muy importante es la ejemplaridad. Y si la corrupción consiste en que se pierde este dinero público, en que alguien lo sustrae, lo que es fundamental es que al menos estos juicios de corrupción terminen con una idea clara de qué ha pasado con el dinero de los ciudadanos. Y esto, pues si me permite, de momento yo no lo veo. Aldama, usted es inspector de Hacienda, Aldama no es la primera vez que aparece relacionado con impagos de Hacienda. De eso no puedo hablar, con el fisco, ¿no? Yo no hablo... No lo digo porque en el caso de hidrocarburos y demás ha aparecido publicado otra vez que no. Yo esos temas de personas concretas y de situaciones concretas quiero hablar de manera general, pero de nada que tenga que ver con ninguna persona que aparece en este juicio. Porque no puede, no debe hacerlo. Ni puedo ni debo. Ajá. Y te digo por qué. Te voy a decir por qué. Y además remarcar que estamos hablando con el inspector de Hacienda que empieza a investigar, a tirar del hilo. No, empiezo y estoy 3 años y medio. Eso no es empezar. ¿Ha estado 3 años y medio investigando esto? Sí, por supuesto. Eso ya lo dije en el Senado. Es decir, no es nada nuevo. Los espectadores pero no lo saben. O sea, usted se encuentra con... Mi compañero 3 años y medio. y yo, como hacen cientos de inspectores e inspectoras de la agencia tributaria cuando investigan. Es decir, nos lleva muchísimo tiempo. Esto no es una cosa, esto es una cosa pasajera. Pero mira, hubo una serie de televisión de una inspectora de Hacienda. Muchas de las personas que no sé, aunque sean de otra cadena, me vas a permitir que lo cuente, ¿no? Y en estas ponía de manifiesto y decía, aparte de otros tópicos, que los inspectores de Hacienda conocemos muy bien la vida de las personas que inspeccionamos. ¿Por qué? Porque vemos el rastro económico que dejan. Por lo tanto, como nosotros conocemos muchas cosas de unas personas, esto forma parte de su intimidad. Es decir, que aunque estén sentadas y declarando en un juicio, tienen derecho a la intimidad. Por lo tanto, nosotros sabemos muchas cosas de estas personas y no las podemos contar en cualquier sitio, ni de estas personas ni de cualquier otra que hayamos investigado. Lo que ocurre es que cuando estas cosas que forman parte tal vez de su intimidad afectan a algo como es la corrupción de dinero público, es importante que en los juicios en los que van y que se les acusa de determinados delitos aparezca en toda su integridad, porque el ciudadano también tiene derecho a saber qué es lo que pasa con su dinero público. Por lo tanto, te respondo, yo no puedo hablar de estas personas, lo tenemos que hacer en el juicio, pero es importante que nosotros también vayamos a declarar. ¿Por qué? Porque vamos a explicar dónde está este dinero público y qué ha pasado con el dinero público, porque hemos estado mucho tiempo investigando estos temas. ¿Pero le han llamado a declarar a este juicio? A mí en este juicio, por lo que sea, tal vez no han valorado que fuera importante que las personas que hemos participado en ella fuéramos a declarar, pero igual lo hacemos en la Audiencia Nacional, lo desconozco. Igual hay otras personas que son las que han hecho peritajes, que son las únicas que tienen que ir a declarar. Lo desconozco. ¿Pero a usted no lo han llamado a declarar? A mí no me han llamado a declarar. Después de estar 3 años y medio investigándolo. Bien, pero ya te digo, lo desconozco por qué, pero tal vez voy a declarar en el otro lado. O tal vez no voy a declarar en ninguno, lo desconozco. Pero desde luego lo que sí que hemos estado, mi compañero y yo, trabajando en este tema, han sido 3 años y medio. ¿Usted ha llegado a tener miedo en alguna ocasión por su trabajo? ¿Por usted, por su familia, por la labor que desempeña? Sea sincero. No, si no tengo problema de sinceridad, si lo tuviera no estaría aquí, ¿no? Mira, lo que me da miedo es la tergiversación de medios de comunicación. Al final, uno no tiene miedo a la persona que estás investigando. Tiene miedo que cuando ha realizado un trabajo de la manera más profesional posible, termine pareciendo que tu trabajo está condicionado por una idea política, porque se politiza todo. Y entonces me da rabia que las cuestiones que se realizan muy técnicas, es decir, con un planteamiento absolutamente técnico y que parte de la absoluta neutralidad, en primer lugar, marcadas por el desconocimiento de las personas a las que estamos inspeccionando. Ya no personalmente, sino que es que estas personas de las que hoy son tan famosas, cuando alguno de nosotros las miraba,
eran desconocidas, o sea, no tenían ningún valor, yo no sabía quiénes eran estas personas. Por lo tanto, si estás investigando técnicamente a una persona que además desconoce quién es, nunca jamás puedes estar mediatizado por un interés político. Y cuando a lo largo de mi vida he visto valoraciones del trabajo que ha realizado, parece que se ha realizado muchas veces con un interés político. Y eso es a lo que más miedo tengo, ¿no? A que se ponga en duda la profesionalidad del trabajo que hacemos las personas que nos dedicamos a ello. Raúl Burillo, pues gracias por la labor que desempeña y de paso a usted y a todos los funcionarios públicos que están haciendo labores como la del inspector Morocho, como la suya. Y desde aquí nuestro agradecimiento por haber venido desde Zaragoza y contarnos. Gracias a vosotros, es muy importante también vuestra labor y al fin y al cabo pues la lucha contra la corrupción viene por parte de las administraciones, de los jueces, de los fiscales y también de los medios de comunicación. Ojalá que la corrupción política, la lucha contra la corrupción sea de verdad un problema para los políticos y para los ciudadanos y se pongan medidas eficaces para que esto que estamos juzgando y viendo hoy sea ya la última que vemos en este país. No lo creo, pero alguna piedrecita pondremos todo en ello. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, y entre tanto, por cierto, hablando de estas cosas, Pujol, después de tanto tiempo, estalla el escándalo 2014 de fortuna en Andorra. Estamos en 2026, le han eximido. Él vino a decir esto de, si mueven el árbol y caen los nidos, ojo si caen los nidos lo que puede ocurrir. Era una advertencia al Estado. Eximido, 95 años, dicen que por un problema ya de si realmente está pues, con su mente sana completamente. Han dicho que no está, con lo cual eximido del juicio. Esto es un escándalo. Ha pasado mucho tiempo para llegar a este punto. Vean. Pujol ja advirtió. Diguem, la branca d'un arbre, al final cau tota la branca, tots els nius que hi ha. No, és que només caurà aquell de ra, no cauran tots. Pero finalmente queda fuera del procedimiento. El patriarca de la familia Pujol no responderá ante la justicia por su fortuna oculta en Andorra. Pot ser criticada, però no pressuposa que l'origen d'aquest diner sigui il·lícit. La familia supuestamente ocultó un total de 70,4 millones de euros entre 1990 y 2014. Diuen. Una cantidad que el propio Jordi Pujol aseguraba. El origen de este dinero no es la corrupción. Eran los rendimientos de una herencia de su padre. Su mujer, Marta Ferrusola, también fue eximida por enfermedad. La matriarca utilizaba un lenguaje religioso. Soy la madre superiora de la congregación. Desearía traspasar 2 misales de mi biblioteca a la biblioteca del capellán. Para mover el dinero en cuentas de Andorra. 2 misales equivalían a 2 millones de pesetas. No tenim ni 5. La investigación contra el clan Pujol arrancó formalmente en el 2012 y 14 años después no cauran tots. Aún continúa. Bueno, pues aquí estamos, se han incorporado Nayara Pinedo. Buenas noches, Gabón. Gabón, buenas noches. José Luis Pérez. Buenas noches, Jesús. Bueno, pues sigue con nosotros también, se ha incorporado Francisco, que ha ido a coger agua fresca, y aquí está con nosotros Francisco. Bueno, Pujol, eximido. Esto, Nayara Pinedo, ¿es un fracaso del sistema o ha interesado a entender? Y mira lo que viene contándonos ahora mismo Raúl Burillo en esta entrevista en exclusiva. Él dice que no hay voluntad política de investigar la corrupción, ahí lo dejo, lo ha dicho él, inspector de Hacienda. Pues sí. ¿Esto de Pujol es un síntoma de algo? Sí, es un síntoma de que han convergido diferentes intereses. Por un lado, toda la arquitectura judicial para que se dilatara el proceso y apelando también a la edad, que era un señor mayor hace unos cuantos años y ahora muchísimo más, y a ese deterioro cognitivo, pero también a la amenaza. Pujol ha estado en el meollo de cuestiones cruciales del Estado español y en este sentido había miedo de que la amenaza de una investigación y de ir en contra de alguien que ha tenido tanto poder y que tiene tanto conocimiento, pues pudiera salir a la luz. De hecho, pues la dilación ha venido muy bien para exonerarle de que dé cuentas, ¿no?, de dónde aparecía ese dinero de Andorra, que no declaró Hacienda, y como bien dicen ellos, que venía de una herencia del padre, o si bien era comisiones, ¿no?, que cobraban y que se embolsaban. De hecho, los hijos están siendo investigados y también varios empresarios. Francisco, Gloria Marcos, ¿a quién interesa o a quién ha podido interesar que Pujol no sea juzgado? La causa técnica es, 95 años, ya no está bien, pero el debate puede estar, ¿y por qué ha tenido que pasar tanto tiempo? ¿A quién ha interesado? Francisco. Bueno, yo estoy francamente sorprendido. ¿A quién le interesa que esto nos... Desde luego a la ciudadanía, ¿no? Porque este nacionalismo de despacho y de desvergüenza, del famoso 3%, pues, ¿qué queréis que os diga? Es una auténtica vergüenza y yo lo único que pido como ciudadano es que se diga dónde está ese dinero. O sea, no podemos irnos ahora... ¿Dónde está ese dinero? No me vale que el dinero se ha encontrado. Pero el problema es de dónde procedía. Claro. ¿Y de dónde Francisco, procede? porque ellos decían que venía de la herencia del abuelo Florero. Pero ha respondido a quién interesa, Francisco. Pues yo estoy convencido que aquí hay mucha banca detrás que no interesa, porque esto tiene... La entrevista ha sido buenísima, porque cuando un inspector de Hacienda que habla de manera técnica te cuenta que a él lo que le interesa es el dinero, de dónde va y dónde lo sigue, cómo no lo sigue, ¿qué banco hay implicado en que ese dinero se vaya a Andorra? Por ejemplo, ¿qué banca? ¿Qué jueces están trabajando? Esto no va de bancos. Insisto en mi pregunta. Si no es que vaya a bancos, insisto en mi pregunta. va de todo. ¿Tú crees que realmente el hecho de que no se haya juzgado a Pujol
es porque le interesa a la banca o crees que puede interesar políticamente? Bueno, yo creo que interesa a todos ¿A políticamente, quién pero es que hablaba catalán en la intimidad? Es decir, vamos a ver. Pues posiblemente, ¿qué quieres que te diga? Fue un elemento fundamental en la gobernabilidad para el Partido Popular y concretamente para Aznar. Pero muchos años de Entonces, democracia y de perdona, gloria, esto del muchos años. 3%... No solo para el Partido Popular. No solo para el Partido Popular. No, hombre, yo Ha creo- faltado esta siniestra. Aznar va a tener la culpa de esto. Aznar no tiene la culpa de esto, Gloria. Perdona. Gloria. Perdona. No, Aznar no Escucha tiene la un culpa de esto. momentito. Gloria. Cuando Pujol decía que si se sacudía las ¿Cómo lo vas a hilar? iban a Uno por caer uno. los nidos. ¿A qué se refería? Se hablaba del 3%, estaba diciendo que había muchas fuerzas políticas implicadas en una corrupción institucional más o menos generalizada, en la cual él, como presidente de la Generalitat, llevaba la mejor parte. Entonces eso 3% acalló en muchas Cataluña bocas. era- Pero Y que lo eso estoy qué tiene que ver diciendo con Aznar. es que además, perdona, fue un elemento fundamental en la gobernabilidad de Aznar, El 3%. que hablaba catalán. El Sí, 3%. No, en ocultar todo aquello que no convenía que se pusiera encima Entonces, de la igual que mesa otros gobiernos y hacer socialistas. dilaciones. Y vuelvo a decir, nadie se creyó lo del abuelo Florenzi, porque el abuelo Florenzi estaba, en fin, en la bancarrota más absoluta. Pero acuérdate que cogieron al hijo de Aznar con la novia llevando bolsas de billetes a Andorra en su No, de Aznar, no, de Pujol. Al hijo de Aznar, De Pujol. al hijo de Aznar. Sí, que me he equivocado, hombre, perdonadme. es que como Estoy no hablando de Pujol. Si yo hubiera dicho uno por eso, uno. Bueno. bulazo. Uno por uno. José Luis Pérez, por favor. Bueno, vamos a ver, aquí estamos y además me parece bien para buscarle tres pies al gato. Ya encontrar a Aznar aquí me parece en fin, una técnica un tanto extraordinaria. Me parece bien que Pues no sé busquemos por qué tres se pies al hablaba gato catalán porque es nuestra entonces. profesión, pero tengamos en cuenta que se critica una cosa y la contraria. ¿Por qué lo digo? Al presidente de la sala que está juzgando, a los Pujol en plural, se le criticó que le hiciera venir a Madrid para ver si efectivamente tenía un deterioro cognitivo o no. Se le criticó y el hombre que decía, oye, si está capacitado para votar en las elecciones del Barça, yo quiero comprobar, decía el tribunal, que no está capacitado para cumplir en el juicio. Yo insisto en Ellos una han determinado pregunta que he no. hecho y que remarco y que la gente, yo creo que, a ver, si técnicamente se ha determinado eso, yo no me meto técnicamente, pero ¿a quién ha podido, si es que interesa políticamente que Pujol finalmente no fuera juzgado? Pero que Tú van a decías ser que lo de juzgados, Aznar, Pujol, bueno, que van yo a creo ser que yo, juzgados si los queréis, me Pujol. sitúo entre los dos. Pero Cuando Pujol hablaba de los nidos, hablaba más bien del Estado, es decir, podía hablar de Aznar, pero también del poder relacionado con el PSOE, o él fue muy amigo del rey emérito. Efectivamente. ¿Hablaba del Estado en Esa es general, una de las o solo claves. de un partido, o de qué hablaba? Es la pregunta que yo hago. Yo soy un ingenuo periodista. José Luis Pérez, Gonzalo Miro. Insisto, Vamos al grano. el juicio a los Pujol, digo Porque que no, habéis no miedo a es que Pujol. interese o no interese, el juicio a los Pujol continúa, se le ha eximido a Sí, él sí, porque sí. tiene un deterioro cognitivo. Yo creo que va a haber una condena, evidentemente, y me parece, yo estoy contigo, extraordinaria la entrevista con el... Que sí, pero que seguís sin responder. No, lo digo porque es que al final, no es de responder, es que al final le buscamos tres pies al gato, a veces cuando no los hay. Yo creo que sí los hay, que sí, que sí. La entrevista te demuestra que hay al menos dos poderes del Estado. Todo comienza, en ese caso, con un periodista que publica ¿Pero en una qué noticia caso? y después, del que venimos hablando, en todos en general de corrupción. Empieza con una información periodística y después con un funcionario que hace su trabajo. Aquí se va a hacer tarde, pero también se va a hacer su trabajo. Bueno, pues Pujol no va a ser juzgado y yo, ya ven, no sé por qué será que yo planteo la pregunta y parece Pero que por un tema médico. Yo contesto Gonzalo. Y Marta Yo, Ferrusola Jesús, ya Vamos, aquí hay que mojarse con Gonzalo. Tiene la palabra. pero yo contesto a tu pregunta del turno y no habéis Yo respondido. contesto a Va. tu pregunta inicial. El sistema funciona a la perfección. ¿Lo has dicho? ¿El sistema funciona? No. A la perfección. ¿A qué te refieres? Uno por uno. Uno por uno. No, yo creo que funciona a la perfección. Gonzalo, ¿por qué? Porque todo lo que ocurre es intencionado. Yo es que soy muy mal pensado. Entonces, yo pues me quemé un día bebiendo un vaso de leche, ahora cada vez que me voy a tomar un yogur, soplo. ¿no? Esto decía un amigo mío. Pues esto es igual. Los timings de los juicios no son casualidad. Yo creo que la gente en su casa no puede pensar que todo esto es casual, que este tipo han tardado en llevarle a juicio hasta que tiene 95 años y que es porque la justicia es muy lenta. Y luego de repente a Begoña Gómez durante 2 años la están investigando por una cosa de ayer. No, pues yo creo que la gente en su casa dirá, hombre, los tiempos de la justicia no son iguales para todo el mundo. Gonzalo, no compares. Por favor. No, pero si podemos poner millones de ejemplos. Que he puesto a Begoña Gómez, pues es el primero que se me viene a la cabeza. Si queréis pongo a Alberto Quirón. ¿Queréis que ponga ese? Porque ese también lleva la UCO para hacer una investigación de Alberto Quirón un año y no pasa nada. Y mientras familia entera que terminó reconociendo pero que el estamos delito viendo cómo fiscal. pero que estamos viendo como el de Montoro después de 7 años no nos hemos enterado de nada, ni que se estaban investigando y no ha habido riesgo de que se fuera de España, ni ha habido riesgo de destrucción de pruebas, no ha pasado nada y Coldo y Cerdán y todos estos están en Chirona. Que no ha pasado nada, con Coldo no ha pasado nada. No, digo con el de estamos Montoro, hablando del digo con el de 18, Montoro, que no ha habido ningún riesgo de ningún tipo de que este tipo destruyera pruebas, se fuera de España, no ha habido pero no nos hemos enterado de llevar 7 años investigándole. El primero que no lo sabía. No ha pasado nada. El primero que con no lo ese sabía caso. era Y de él. repente hay otro Estaban caso las- de cosas que han pasado hace 1 año, 2 años y están todos en la cárcel. Yo creo que la gente en su casa, independientemente de lo que pensemos Mira, cada uno vamos a estar de por acuerdo, la vertiente Gonzalo. política que Vamos a tengamos, estar de yo creo que acuerdo. la gente en Gonzalo, su si vamos a casa... estar de acuerdo, sí, perfecto. La gente en su casa, José Luis, debe Si pensar, hay- dice, no, oye, Gonzalo, ¿la vamos a justicia estar es de igual acuerdo. para todos? Pues por Yo creo que no. supuesto, ¿Tú crees que es igual para todos? Completamente. Yo creo que Y has tampoco. empezado- Joder, te has llevado la contraria. Vale, No te hago no. falta yo. Gonzalo, no te hago falta. Has empezado diciendo que ¿Hay alguien aquí que piense que la justicia es igual para todos? Yo creo que la justicia es igual para todos. ¿Tú y crees si que no, es igual para todos? Completamente. O sea, ¿tú crees que es igual para Pujol que para ti? Completamente. Otra Vale. cosa es que No, haya oye, algunos que pues efectivamente... felices Reyes como el Magos, caso José de Luis. Perfecto, lo que tú quieras. Otra cosa es que haya algunos que efectivamente
efectivamente puedan pagarse
tácticas dilatorias en los juicios que pasan los días para eso necesitas necesitas el beneplácito de más gente, no vale con que tengas un buen abogado. Vamos a hablar. Nayara Pinedo, tiene la palabra Nayara Pinedo y Francisco, por favor, respetad los turnos de palabra. Estamos en la... ¿Me permite la cámara un poquito por aquí? Muchas gracias. Estamos en una hora, por así decirlo, si queréis, golfa, pero el que se quiera apuntar a ello, esto sigue siendo malas lenguas, con lo cual respetemos los turnos de palabra. Nayara Pinedo, Francisco. No seamos ingenuos. Los tiempos tienen mucho que ver con repartir o no justicia. No es lo mismo la justicia para, efectivamente, alguien que se lo pueda pagar, pero también para alguien que tiene mucha información y muchas cosas guardadas en un cajón. ¿Por qué? Porque ha estado en el meollo de la política de este país durante mucho tiempo. Con el Partido Socialista, con el Partido Popular y con grandes relaciones con el rey emérito. Que, por cierto, ahí sí que no somos iguales todos ante la ley, porque el emérito no ha sido juzgado precisamente por su condición. Así que no podemos decir que todos somos iguales ante la ley, teniendo el caso de una persona que se lo ha llevado calentito y no ha sido juzgada. ¿Dudamos de los informes médicos también? Que yo no dudo de los informes médicos. Yo dudo de la dilación interesada para juzgar a esta persona. Sí, pero en base a la legalidad vigente. Nos gusta o no nos guste. Claro, o sea, entiendo que no es lo mismo alguien que tiene recursos para hacer que la justicia, para prolongar los casos judiciales durante mucho tiempo, pero desde luego, si te pones a que vamos a dudar del informe médico, en fin, de lo que dicen los jueces, si vamos a dudar de todo, de los tiempos, entonces, de los tiempos. Pero es que los tiempos los marca la justicia en base a que tú tengas, pero en base al dinero que tengas, pero es que el mismo dinero hay para uno de izquierdas que para uno de derechas. No va con eso, no va con un tema de aznar. Quiero decir, sí, porque si tú vas poniendo recursos, o sea, la justicia la puedes ganar o bien por un defecto de forma o puedes apelar por defectos de forma a nivel judicial o puedes apelar porque no estás de acuerdo con una sentencia. Sentenciado ya. En 2 años. Bueno, pero es que esa es la norma del juego. Claro. La norma del juego, pero al final, y no es lo mismo, evidentemente, no es lo mismo que otro. No es lo mismo, aunque parezca que no es lo mismo ir a investigar para un juez, ir a investigar Andorra, que tiene que pedir una serie de cosas y documentos salvajes, que no investigar aquí a España al Banco Santander o a alguien que tenga una cuenta del Banco Santander. Pero fuera de broma, ¿a vosotros os parece normal que lo de Jordi Pujol, de verdad, lo estemos hablando hoy? No, ¿Es normal? No, no es normal. Menos mal. Eso es obvio. Ya estamos de acuerdo en algo. Es evidente que a ver, uno por uno, José Luis. Es evidente que a todos nos gustaría que la justicia fuera mucho más rápida. Te hablaba antes de los abogados. Y a veces lo es. José Luis, a veces lo es. Bueno, hablábamos antes de casos concretos. A José Luis Ábalos, uno de los abogados que tuvo, le dijo, no, vete a la Audiencia Nacional. Deja el escaño en el Congreso para que te juzgue en la Audiencia Nacional y allí te pasas 13 años. ¿Estamos viendo algo raro en eso, Gonzalo? No, sabemos que la justicia tiene los tiempos que juzgados que van más rápido y otros que van más lento. Para que eso es técnica judicial. Si soy muy ingenuo. Muy ingenuo. No, que yo no me creo los tiempos de la justicia independiente. Lo que te acabo de contar no te lo crees. No, que no va igual a la misma velocidad el Supremo que la Audiencia Nacional, eso es obvio. Pero que no todos los casos van a la misma velocidad, independientemente del juzgado. Obviamente, a mí como no van a la misma velocidad. Que fuera mucho más rápido todo. No, pero que es una cuestión de que hay gente que dilata los casos a propósito. Yo creo que este caso no tenía que haber llegado a 2026 de ninguna de las maneras. ¿En eso estás de acuerdo también? Hombre, porque ¿de cuándo es esto? No sé qué lleva, pero por favor. Pero tú lo has dicho. Se ha retrasado tanto tiempo que otras cosas porque han utilizado tácticas. Si yo a lo que voy es que el que nos está viendo en casa o el que vea todo esto en casa dirá, pero vamos a ver, esto de la justicia, ¿cómo es posible que funcione tan rápido para unos y tan lento para otros? Yo creo que esa es una duda que la gente que está en casa la puede tener y es razonable. Bueno, antes mencionabas Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno. Muy comentado y quiero tener vuestra opinión, porque, ojo, sí, ocurría esto con Vito Quiles, hoy planteaba Feijóo, es un periodista. Y lo que ocurrió fue esto, y ahora mismo, vamos a preguntar a Gonzalo, a partir de lo siguiente que ocurría. Begoña Gómez. Una, señora Gómez. Dos, señora Gómez. Y hasta en más de 3 ocasiones. Señora Gómez. La intimidación del agitador ultra no cesa. Me parece tan rastrero un espacio privado o público. Es la deshumanización que aplican los fascistas. Su estrategia es clara. Consiste en acosar, intentar que la víctima pierda los estribos. ¿Cómo lo consigue? ¡Que no me pegues! Las imágenes que comparte el acosador y agresor están editadas. Vean la secuencia. Parece que saluda a Begoña Gómez, pero no la vemos ni escuchamos. Señora Gómez, ¿qué tal? La persecución se traslada afuera. ¿Se arrepiente de haber utilizado su condición de mujer del presidente? La única parte sin editar esta. ¡Para, Vemos a 2 mujeres que le recriminan su actitud e intentan evitar que grabe. Pero que paréis, Charo. Todo vale para el agitador de ultraderecha, que no dudan romper el mobiliario para continuar con su campaña de acoso. Gonzalo Miró, ¿qué está pasando? Porque hoy Feijóo decía que esto es periodismo, Vito Quiles, es periodista. Pero es que si Vito Quiles va a los mítines del PP y cierra los actos o hace de telonero de los actos, es normal que dentro del PP le defiendan. Esto yo hasta ahí lo puedo entender, porque yo lo que no voy a hacer es cargarme a un tipo que yo mismo contrato para que venga a mis eventos. O sea, con lo cual, eso lo puedo entender. Ahora podría rectificar y decir nos equivocamos, ¿por qué no? Porque no lo han hecho nunca. ¿Por qué lo van a hacer ahora?
yo lo que os he estado viendo en la primera parte del programa, donde estabais debatiendo si este tipo es periodista o no, yo creo que ese debate es un poco lo de menos. O sea, yo creo que cada uno en su casa podrá ver si Vito Quiles tiene algún parecido o no con el periodismo que se hace, por ejemplo, en este programa. Yo creo que no, pero el que esté en su casa tendrá la capacidad de dilucidar la comparativa. Yo tengo el título de director deportivo de fútbol y no soy director deportivo de fútbol porque no ejerzo. Pues yo creo que este tipo igual, yo no sé si tiene el título o no, pero desde luego periodismo no hace. Yo creo que lo importante es, o sea, todo esto hasta dónde va a llegar. Yo creo que la reflexión realmente tiene que ser esa, o sea, ¿dónde vamos a llegar? O sea, si vale todo, que es lo que hace este tipo, que es tergiversar, manipular, acosar y tal, ¿dónde lo paramos? Porque realmente él lo que está buscando es que algún día pase algo que vaya un poco más allá. Y sí, él lo está buscando eso. Entonces, ¿dónde lo vamos a parar? ¿Hasta dónde llegamos? Para mí, José Luis, cuando Feijóo dice Vito Quiles es periodista, ¿lo compartes? No. Yo soy periodista. ¿Y por qué crees que Feijóo lo dice hoy? No lo tengo, o sea, me pides que me meta en la cabeza de Feijóo, me has pedido cosas muy difíciles. Tu análisis, tu pregunta. No sé por qué lo dice, te digo que no lo comparto. Hay quien dice que está haciéndolo porque está bien coquetear con Vito Quiles porque atrae voto joven de derechas. Pues ellos verán, eso. No sé ellos verán si ese es el espectro en el que quiere moverse. A mí me parece un error. Yo soy periodista, ejerzo de periodista y a mí este chico no me parece un periodista. Me parece un influencer, lo que tú quieras, pero no es un periodista. A ti y a mí nos enseñaron que un periodista no es el protagonista. No debe ser el protagonista. Él pretende ser permanentemente el protagonista. A ti y a mí, en el mismo sitio, nos enseñaron que las preguntas no son la noticia. Incluso aunque algunas preguntas sean pertinentes, y es el caso. Las preguntas no son la noticia, serán en todo caso las respuestas. Por tanto, para mí no es un periodista, lo diga Feijóo o lo diga quien quieras que lo diga. No lo es, sin más. Ahora, esto ha ocurrido en demasiadas ocasiones y con demasiados perfiles diferentes. Yo creo que ya está bien incluso de hacerles el caldo gordo. Basta ya. Yo te diría, basta ya. Por mí basta ya de este tema, porque al final cada vez tiene la necesidad de ir a más. Insisto, no es la primera vez que ocurre y no es el único perfil con el que ocurre. Con lo cual, basta ya. Pues que ha habido de todo tipo. Esto de persecuciones, buscando una respuesta y haciéndose el famosito, ha pasado con mucha gente. Pero basta ya, ¿a quién más te refieres? ¿A quién más te refieres? Es que no me viene a la mente. ¿Al que pregunta o al que he preguntado? Al que pregunta. Esto de perseguir ha ocurrido durante mucho tiempo, durante demasiado tiempo y cada vez se va a más. Pero el problema es que aquí hay un partido político que está financiando, unos partidos políticos que están financiando a esta persona que es un agitador del odio. Y lo están financiando para que haga precisamente cosas como la que hemos visto esta semana. Ese es el problema. Yo estoy de acuerdo completamente contigo y creo que en que este es un agitador del odio, un activista que con unas claras componentes políticas encima de la mesa, pero el problema es que desde el Partido Popular hoy se es tibio, se es equidistante. Para mí eso ya es posicionarte a favor. Cuando alguien hace algo de esto hay que condenarlo y sobre todo no financiarlo, porque el dinero es lo más goloso de todo esto. El negocio, voy a terminar. El negocio que está haciendo esta persona a través de las adjudicaciones de contratos a dedos de las administraciones públicas, sobre todo de las comunidades que gobierna el Partido Popular, que financian el pseudomedio donde supuestamente trabajan. Os voy a decir otra cosa. Este señor acude al Congreso como periodista. Los periodistas reales del Congreso de los Diputados han pedido el cambio de las normas para poner límite a sus pasadas de frenada absoluta. ¿Y sabes quién votó en contra del cambio de la norma? Partido Popular. Luego hay una responsabilidad política también frente a quien permite que hagan esto. Yo dos datos que quiero dar que me parecen importantes. Dices, tibieza del Partido Popular. No, cuando sale Feijóo y le llama periodista a Vito Quiles, sabe lo que está haciendo. Para mí eso no es tibieza. Para mí eso es colocarse de un lado de forma muy evidente. Y otro. Cuando se dice que no, esto se ha visto en otros casos, entrar directamente al restaurante donde estaba Begoña Gómez después del presidente del gobierno y montar la que se montó, esto no es lo mismo que un reportero de tal programa de estos que hemos visto de medio humor, medio, y no voy a dar nombres porque no quiero porque no merecen que se les compare, pues pregunte en la calle en un acto a Esperanza Aguirre o a Ana Motillo. No es lo mismo. Pero igual que antes he condenado que vayan a concentrarse frente a la vivienda, aunque sea a metros de Soraya Sáenz de Santa María, yo no lo comparto. Dicho esto, claro, porque Feijóo ha dicho esto y Feijóo iba de moderado. Hoy ha dicho esto sobre Vito Quiles. Esto ha molestado a muchos en la profesión, de izquierdas y de derechas. Sobre el incidente que hemos visto imágenes al respecto de un compañero suyo con las personas, es un periodista, compañero suyo. Marta Gómez Montero, que tiene mucha experiencia en seguir, por ejemplo, el Partido Popular. ¿Es periodista Vito Quiles? No es un periodista en absoluto. Yo estos años no estoy en el Congreso en el día a día, pero vamos, si tuviera que estar como he estado más de 20 años, pues sería terrible, ¿no? Porque no es periodista. Este señor no es un periodista y además se ve que, bueno, pues evidentemente el señor Feijóo está incómodo cuando tiene que decir que es un periodista. Lo que pasa que tú lo decías, tiene predicamento entre la gente joven y el señor Feijóo no quiere que se le vuelva a encontrar. Bueno, yo sostengo que no, yo creo que incómodo no está el sueldo del periodista. Bueno, y si le escucha,
Yo creo que escuchas, lo suelta y sabe lo que ha soltado. Sí, porque, pues, pero te da la razón. Está absolutamente medido, porque no es un escándalo que haya estado ya hoy. No quiere que se le vuelva en contra porque tiene... Y luego ya os planteo, hay un contexto de lo que está ocurriendo de esto, que por ejemplo hoy veía Julia Menéndez al poner un micrófono en este acto de democracia nacional. ¿Esta gente hay un auge de estas posiciones? ¿Ocurría esto? Con Franco se vivía mejor. Por supuesto, se vivía mejor. Había prioridad nacional ante el trabajo y ante el ciudadano español. Mala lengua de mierda, jódete. Viva Hitler. ¡Sois unos rojos! ¡Sois unos rojos! España es la tierra de los españoles. ¡Fuera el fascismo! No somos unos fascistas. ¿Y qué soy? Somos patriotas, llamamos a nuestra patria. Un perro nace en una cuadra no es un caballo. Pues si una persona nace aquí y es de padres extranjeros, no es español. Lucini, ¿de dónde es? Es de origen italiano. ¿Y los españoles no? O sea, somos tan inútiles que a lo mejor nosotros no sabemos vendimiar, no sabemos hacer trabajos que sí que hacen los extranjeros. ¿Usted le haría vendimiar? Hombre, si me pagan en condiciones, sí. Lo que pasa es que sale mucho más rentable contratar a un camerunés que lo hace por 4 duros. ¡Manipuláis! ¡Ahí está metido! ¿Por qué? ¡Porque es del gobierno! Con Franco se vivía mejor. Por supuesto, se vivía mejor. Gonzalo Miró, Francisco, ¿hay un auge de estas posiciones de la extrema derecha? Es evidente que lo hay. Y además, mira, en el vídeo sale claro. Si tú ves vídeos de la época de los 80 y los 90, cuando se hablaba de la extrema derecha o del fascismo, como estaba haciendo alarde esta gente que acabamos de ver, solían ir encapuchados. O se tapaban el rostro. O iban con gafas de sol, iban para que no se les reconociera. Y aquí no les importa que se les reconozca. Nos gustará más o nos gustará menos lo que dicen. Sinceramente, es que esto es el resultado, a lo mejor, de las políticas de extrema izquierda que estamos viendo, en lugar de proponer soluciones para la gente, que es lo que necesita. Y otra vez más volvemos al debate. Es que a mí sacar a Franco, Francisco, sinceramente, pero vamos a ver, Francisco, una pregunta que hago. ¿Decir viva Hitler es culpa de la extrema izquierda o que con Franco se vive mejor? Bueno, perdona. Ante la reacción y acción. Es que lo que tú no ves normal no significa que otro no lo vea normal. medida, Fran? Y eso, perdona, déjame que termine. Y eso no significa que le estemos dando, que les den la razón o que no les den la razón, que no hay que darse. ¿Pero ves normal decir viva Hitler? No, 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 nacional, espera, Hitler no, desde luego, nacionalsocialismo, desde luego que no, lo tengo clarísimo. El nacionalsocialismo, Hitler, las medidas de izquierda son las que provocan este tipo de reacciones de ultraderecha. Las políticas reaccionarias del extremismo que hemos vivido en este país. Pero ¿cómo que cuál? ¿De verdad? ¿En serio, Gonzalo? ¿En serio? Mira, yo creo... ¿Qué medida ha tomado este gobierno que justifique esta Mira, gente? te voy a decir una cosa. Ni en Podemos, y voy a ponerme así, ni Podemos, todos los de Podemos eran de gente de extrema izquierda, ni los de Vox son fachas fascistas, ¿vale? Puestos ahí, ahora estamos... Espera, déjame que termine 10 segundos. Dime una. Mira, Gonzalo, es que así no es posible. Lo que quiero decir es que me importa 3 pepinos esta gente, que el nacionalsocialismo, y Hitler y demás, conmigo me da igual. Lo que quiero son soluciones para ahora. Y esta gente, a la desesperación, se agarran a lo que sea, a cualquier extremo. Tú estás diciendo que esto lo genera las medidas del gobierno actual. ¿Lo has dicho? Bueno, en muchos casos sí. Y la forma de actuar. ¿Qué medidas del gobierno actual justifican estas declaraciones de esta gente? Y la forma de actuar. ¿Qué medida Pues entre otras cosas, pues a lo mejor una regulación masiva, que tú puedes entender y ellos no. Es que es así de fácil. La séptima que se hace en este país. Vamos a ver. Hay medidas. Comprendas. Gonzalo, escúchame. Gonzalo, comprendamos o no comprendamos. Calma, Francisco, estos eran neonazis y fascistas antes de la regularización. ¿Estamos de acuerdo? ¿O se han vuelto ahora de repente? Se anuncia la regularización hace unas semanas y se vuelven estos de repente nazis, ¿no? ¿Verdad? Pero cuando vas perdiendo derechos o la población siente eso... Bulos, ¿quién ha perdido derechos? Estos eran nazis y ¿quién ha perdido fascistas. derechos? Quiero avanzar. Está el mundo pendiente de Donald Trump porque ahora dice va por Cuba, dice también que va a sacar tropas de Alemania. Ojo a Donald Trump. Otro que igual se ha vuelto ahora de facha, de repente. No se ha dejado a nadie. The entire country can be taken out in one night. Donald Trump va contra todos. No, they're not. I think they're not cooperating at all. Spain, I think they've been very bad. Desde España hasta el Papa. We don't want a pope that says crime is okay in our cities. Pasando por Reino Unido. I'm not happy with the UK. It's not Winston Churchill that we're dealing with. Cuba. Yeah, Cuba's going to be next. They're going to be next within a short period of time. O Groenlandia. One way or the other, we're going to have Greenland. Llegando a enfrentarse incluso con la OTAN. I think NATO's making a very foolish mistake. Una larga lista Spain has absolutely nothing that we need. que parece no tener fin. Pilar Cebrián, que además sabe lo que es estar en el terreno contando la guerra y se la ha jugado y está aquí. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches. Buenas noches. Oye, lo de Trump, vamos a ver. Ahora mismo es una especie de forma figurada. Hay mono con 2 pistolas. O sea, claro, dice, quiero Cuba.
dice, saco tropas de Alemania. ¿Crees que lo de sacar tropas de Alemania es un aviso a navegantes por no haberle apoyado ciegamente en la guerra de Irán? Bueno, realmente es una respuesta a las declaraciones que hizo Merz hace unos días. El canciller. Sí, efectivamente, el canciller de Alemania le ha dicho, voy a sacar 5.000 soldados de Alemania, pero en realidad quedan 30.000. Y además que es que Estados Unidos necesita las bases en Alemania, es desde las que está lanzando las operaciones en Oriente Medio y es en los hospitales de Alemania donde se está tratando a los soldados estadounidenses que están siendo heridos en combate. Entonces, bueno, yo creo que es un gesto a efectivamente esas declaraciones que hizo Merz en las que dijo que, bueno, pues que realmente Irán estaba consiguiendo humillar a Estados Unidos y que por ese motivo Estados Unidos no tenía ningún tipo de estrategia en esta guerra. Pero por otra parte, estamos viendo que Merz hace estas declaraciones contra Trump, pero acabamos de saber que han firmado Alemania un contrato millonario con una empresa de armas israelí, la empresa Rafael, para que se fabriquen en Alemania, ni más ni menos que en las plantas de Volkswagen, componentes de la famosa cúpula de hierro, esta cúpula defensiva que además es la envidia de Europa, que muchos países europeos les gustaría tenerla como una manera defensiva contra Rusia, y sabemos que entonces por un lado vemos a los países europeos que sí están no atendiendo a las llamadas de Trump para acudir a ayudarle a Hormuz, pero por otro lado siguen en esta carrera armamentista y siguen también además, bueno, pues eso, haciendo este tipo de acciones. ¿Tú, Francisco, eres trampista? En líneas generales, sí, siempre. Porque hay que entender que más allá del histrionismo que provoque Trump y su forma de hacer las cosas, Trump es el presidente de los Estados Unidos y él, a su forma y manera, mira por los Estados Unidos. Ni mira por España, ni mira por Alemania. Cuando entra en guerra con Irán, mira por Estados Unidos. ¿Tú crees? ¿Qué, perdona? A ver, vamos a ver, Francisco, yo creo que hay un problema. Si mira por Estados Unidos, tiene ahora mismo unos índices de popularidad en Estados Unidos que han bajado en picado. Pero según tú, eres trampista y él mira por Estados Unidos. Sí, vamos a ver, los índices de popularidad, podríamos hablar de los del presidente de España, pero cada uno tiene los que tiene cuando los tiene, cada uno los tiene cuando los tiene, los que tiene. Sí, Trump mira por Estados Unidos, no va a mirar por España. Pero es que eso es lógico. A mí me gustaría que el presidente de mi país mire por mi país, no mire por otro. ¿Se podrá equivocar o no se podrá equivocar? La política que tiene Trump con Cuba la lleva diciendo Marcos Rubio hace muchísimo tiempo. Las últimas encuestas que las ha hecho además ABC, en compañía del Washington Post, dicen que esta guerra, el 61%, ABC, no la ABC de aquí, que eso es otra cosa. El 61% de los encuestados creen que esta guerra es un error. Y sin ir más lejos lo que pasó ayer. La Fox dice otra cosa. Trump debería haber pedido apoyo en el Congreso de Estados Unidos para continuar con esta guerra. Es una resolución de 1973. Necesitaría haber pedido apoyo del Congreso a los 60 días de haber empezado esta guerra y ha decidido no hacerlo. Ayer envió una carta al Congreso y dijo que no va a pedir apoyos porque para él esta guerra está en stand-by. Está verdad porque hay un alto el fuego y por eso no va. Y luego lo mismo, tampoco está pidiendo ayuda al Congreso para hacer ventas de armas. Es la tercera venta de armas que han firmado hoy. Desde que comenzó la guerra en Irán han vendido un total de, bueno, son como más de 2.000 millones de dólares a los países del Golfo en ventas de armamento precisamente para defenderse de una guerra que ellos han provocado. Bueno, enseguida, Francisco, como trampista, Gonzalo quería responder porque Francisco dice, yo sí soy trampista, creo Trump, pero claro, imágenes, hay nuevas imágenes del atacante que intentó entrar para matar a Trump. Estas imágenes, vean. Una escopeta y una carrera a máxima velocidad. En apenas 5 segundos, Cole Allen desata el caos entre los agentes del servicio secreto de Trump. Son las nuevas imágenes del intento de atentado contra el presidente de Estados Unidos. El atacante entra en esta habitación con naturalidad sin despertar sospechas. De repente Allen sale corriendo a escopeta en mano con un objetivo en mente, disparar a Donald Trump. Un recorrido que, según las cámaras de seguridad del Hotel Washington Hilton, habría estudiado al milímetro el día de antes y que reprodujo paso a paso el día del ataque. 2 policías pendientes del arco de seguridad, un giro de cuello inoportuno, agentes en actitud relajada. Parece que solo él, el perro insistente, se olía lo que iba a ocurrir. Un intento de atentado sin víctimas que afortunadamente solo quedó en un gran susto. Bueno, y Francisco dice, yo trampista, claro, ¿qué firmas? Trampista y... Sí, o sea, realmente lo que me gusta es la democracia. Respeto lo que los electores americanos han votado y lo respeto. Respeto que Trump, pese a su histrionismo a la hora de comunicar, que evidentemente estoy seguro de que lo hace aposta, y lo hace así con un fin... creo que no tiene ningún problema en reconocer que el porqué, el fin de las cosas. ¿Quiere acabar con Cuba? Sí, bienvenido. Oye, yo cualquier persona que acabe con el comunismo le apoyaré siempre. Cualquier persona que quiera acabar con una dictadura teocrática que ha matado, mata y tortura y tiene presos políticos, le voy a apoyar siempre. Esto es así, nos guste o nos guste, porque el buenismo no ha salvado ninguna vida. Yo cabría pensar, Gonzalo Miró, por cierto, el Standard & Poor's... Por cierto, por mucho que entres en Cuba contra el derecho internacional, no vas a acabar con el comunismo. En Cuba sí, no, es la idea. Fascistas, es la idea. El comunismo no vas a acabar y lógicamente no. Y eso una. Luego, ya quiero que Cuba entró en Cuba, ahora entró en Irán, el derecho internacional, ¿dónde queda? No, pero en Cuba no entra. Gonzalo Miró.
A ver, yo creo que yo también acepto las normas de la democracia y yo por eso no insto a nadie a saltar el Capitolio, como se hizo él, por ejemplo, por no respetar las normas de la democracia, que tanto defiendes tú ahora mismo. Trump no lo hace. Yo no compro el argumento de que Trump es un liberador de países oprimidos. Yo no compro eso. Yo creo que Trump lo que está es aprovechando su posición como presidente de Estados Unidos para utilizar un ejército y llenarse los bolsillos de dinero. Porque lo que está haciendo es matar, asesinar a gente y quedarse con lo que no es suyo. Entrar en territorios que no le pertenecen para quedarse con la propiedad de esos territorios y ganar dinero. ¿Qué territorio? La gente... Por lo que está haciendo en Venezuela, lo que quiere hacer en Irán... Perdona, es que en Venezuela no ha entrado a sangre y a fuego. En Venezuela... ¿No murió nadie? Sí, claro. Vale. Claro, sí, sobre todo gente. los que defendían al narcoterrorista, que era el presidente de Maduro. Juzgado por un juez, además de izquierdas, en Nueva York. Fíjate qué cosa. Pero vamos a ver, que defender a Maduro y estar de acuerdo con Trump son cosas distintas. Bueno, tú dices que se ha quedado el país, ¿sabes? No, yo lo que te estoy diciendo habla con un venezolano que a lo mejor lo agradece. Yo lo que te digo es que es un tipo que asesina y roba buscando su propio beneficio. Está matando gente para quedarse con lo que no es suyo. ¿Preferías la teocracia? Por eso, que no prefiero nada, que no me lleves a ese extremo. Que no me lleves a ese extremo, que no voy a entrar. O sea, este tipo lo que hace es irse a sitios donde se dedica a matar a gente para quedarse con lo que hay ahí y se lo apropia. ¿Para qué? Por su propio beneficio. No es un liberador de sitios oprimidos, ni está buscando instaurar democracias allá por donde va. No es así, porque si no, no lo haría además de esta manera tan zafia, tan bronca, tan macarra, que es ir amenazando ahora a Cuba, como hizo con Groenlandia, como hace con Europa, con España, con Alemania, pero si lo hace con todo el mundo, es un matón. Eso es geopolítico. Es un matón. Ahora, si hay que respetar las normas de la democracia, como tú decías, perfecto, pero empezando por él, que fue él quien animó a saltar el Capitolio cuando no ganó las elecciones. Bueno, por cierto, estamos ya acabando, pero quiero únicamente, Pilar Cebrián, el respeto al derecho internacional, fundamental. Sí, pero sobre todo es la cuestión de, decías, no nos gustaba la teocracia continúa en Irán. Se ha empezado una guerra contra Irán y sigue el mismo sistema que había antes, no ha cambiado absolutamente nada. Y se ha demostrado que en Estados Unidos todas las guerras que lleva a cabo en Oriente Medio no consiguen cambiar los sistemas. ¿Qué pasó con Saddam Hussein? ¿Realmente cambiaron algo? ¿Consiguieron mejorar el país? ¿Entró la democracia? ¿Fue bueno para la región? No, fue un fracaso absoluto y ha sido el mayor error de la política. Bueno, pues así terminamos. Muchísimas gracias a ustedes por estar ahí. Todavía querrían seguir, os podéis ir podéis ir al bar si queréis. Si queréis agua fresca, no es del Moncayo, pero también está buena. Nada, felicidades a las madres, estamos en el Día de la Madre, felicidades a todas. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en Malas Lenguas el lunes, 6 menos cuarto. Nos cortas lo mejor, macho. 1 hora menos 6 Canarias, como diría mi abuela Milagros, donde esté. Dios quiere. Muchas gracias, cuídense, aquí siguen estos, hasta lunes. Gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Web tienda online. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Artículos personalizados Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Online store. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Personalized items Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Home Momboro Modas shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 688 776 Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías.
edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños, carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.